Sí, saques una ahí, Pepe. Claro. Dos menús completos. Bien, bien. Va, tírale, va de vos. ¿Ya? Eso sí pone la cosa en marcha, si no. Vale, va. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos aquí en esta semana cultural de la Falla Tribunal de Les Aigües. Bienvenidos a esta gran falla. En esta semana cultural, como he dicho, dedicada a la pirotecnia. Y hoy vamos a tener unas conversaciones. Nos van a contar sus anécdotas, cómo comenzaron 3 pirotécnicos de categoría. Aquí tenemos a la izquierda a Luis Brunchú, el más conocido como Wiso, hijo de Juan José Brunchú, de Pirotecnia Brunchú, que bueno, que tiene que contar, pues tiene... a mí ya me ha contado muchas cosas, pero bueno, hoy la va a contar a todos vosotros. Tenemos a José Antonio Vargas, el famoso chiquitín de aquí de Cuadra de Poblet, conocéis todos de sobra, y a nuestro fallero pirotécnico, Pepe Martínez Oliva, que nos va a contar también su historia, una gran historia que tiene para contar y que hablará también de su hermano. Y bueno, espero que disfrutéis y vamos a oírlos. Vale. Vamos allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. César. ¿Está encendido? No va. No, es el... ¿Está encendido? Sí. Después cuando nosotros disparamos y fallamos un poco, ¿sabes o no? Seguimos atacando. ahí. Y aquí estamos en directo, y mira aquí. También, Os digo para que lo tengáis en cuenta. Sí, hombre, claro, hay que tenerlo. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, ya está. Ahí habla. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿cuántas veces tengo que decir buenas tardes? Tírale. Ahí está. Vale, si ves que eso te lo retiras, ¿vale? Vale, muy bien. Venga. Ahora sí que te escucho bien, Pepe. ¿Ah, sí? Ahora, tira. Bueno, empezamos. Soy José Martínez Oliva, soy de esta falla. He trabajado con Gori muchísimos años. Con Gori muchísimos años. Empecé a los 13 o 14 años, empecé con él, cuando empezó la fábrica. Y lo único que hacíamos así antiguamente era hacer estupín, ponerle la funda, hacer taca, pincharla y hacer cosas. Y cohetes los cohetes los hacía yo a base de una maza, hacía yo los cohetes de 3 paladas, 4 paladas los hacía yo todo a mano lo hacíamos allí. Y el estupín ahí hay unas cosas ahí que ahí se ponía, cogías el estupín de 2 o 3 fibras de esas, lo cogías y lo atabas en un sitio, y luego al atabas del otro lado, cogías otra vez el estupín de abajo, que ponía pólvora en eso, ponía pólvora y se sacaba por abajo, la cuerda se ponía otra vez. Ahí se hacían 200, 300, 400 metros, se hacían. Luego cuando se secaban, se fundaban, con las fundas se fundaban. Y luego en esas fundas hacíamos traca. Luego se pinchaba toda la traca, se pinchaba. Y luego se engordaba la traca. Y así he estado yo muchísimo tiempo haciendo esas faenas con el señor Gregorio, haciendo faenas. Y luego pues ya más tarde ya me iba yo a disparar por ahí, a los 17 años por ahí, y ya empecé a irme con Gori a disparar. Empecé a irme con Gori a muchos pueblos que íbamos. Fuimos a un pueblo de Amarillo de Barraquetes y íbamos con una motocarro íbamos allá a María Barraquetes a disparar. Y Gori y yo íbamos en un autobús. El autobús que iba allá a Cullera. Íbamos a venir para acá y era al contrario, venir para acá. Gori venía en el motocarro sentado y yo iba detrás con el motocarro sentado. Iba sentado. Así me hacían muchas cosas, porque antes no había nada. Gori empezó con una bicicleta, luego se compró una Guzzi de esa de 49, esa que tiene el cambio ahí, y luego más tarde se compró una furgoneta, una VK, una DKV.
se compró una DKV, entonces ya se podía más viajar por ahí, a disparar por ahí. Y estuve mucho tiempo ahí, y luego ya, pues, estaba mi hermano trabajando, estaba mi sobrino trabajando con Gori, estaba mi hermano Miguel trabajando con Gori, estaba mi padre trabajando con Gori, toda la familia Martínez trabajando con Gori, toda la familia. Hemos estado trabajando con ellos. Y luego mi padre, pues, se lastimó. Mi padre pues, estuvo haciendo una, no sé si acordaréis, ya así de mi edad, que detrás del hospital había una ermita que era la ermita San Miguel. No sé si alguien la conoce. Detrás del hospital había una ermita y ahí estaba la ermita todavía, que era San Miguel, que aquello era campo y estaba eso de la misericordia de los niños. La misericordia de los niños. Todo aquello era campo. Ahí estaba él, mi padre Gori y yo haciendo una maqueta y una despertada. Perdona, estás hablando de Campanar, ¿no? No, de aquí, detrás del hospital de aquí de Valencia. Vale. Del hospital de Valencia hay una ermita. Y ahora, como han hecho tantas obras, está medio, no se ve ahora. Antes estaba la misericordia, si hemos contado a alguna gente que estaba en la misericordia, que estaba de los niños, Entonces mi padre, haciendo la despertada, se lastimó, se le cortó una carcasa y le quitó los 4 dedos. Le quitó, solamente le quedó que este dedo. Solamente este dedo le quedó. Y empezamos a hacer la dispara, pues por la noche hacíamos la procesión de San Miguel, y el día siguiente pues a trabajar normal y corriente. Mi padre estaba buscando los dedos por ahí, a ver si los tenía, para poderlos, si los podían inyectar, pero no se encontraron los dedos. No se encontraron los dedos, más que tenía que este dedo. Y así trabajando con Goy, pues para aquí y para allá, estaba disparando para aquí, disparando para allá, el amarillo Barraquete, hemos estado disparando, hemos estado disparando en muchos sitios, bueno, como estos señores, han estado disparando muchísimos pueblos por ahí, ¿sí? Y luego de ahí ya, yo me fui ya muchos años ahí, estuve 27, 28 años con Gori, y luego yo me fui ya a Turís. En Turís ya era lo más, en Turís pues iba a disparar a muchos pueblos, y entonces estuvimos ahí, bueno, en varios pueblos disparando por ahí. Joder, que me puso nervioso. Tranquila, la Estamos entre amigos aquí. Sí. Estás en casa. Estamos por ahí por todos los pueblos y... A no ser que has engañado a alguno. ¿Hay alguno No aquí? sé, pues no sé, igual se engaña a alguno y te has puesto nervioso. Ya me está mirando ahí. Bueno, nos fuimos al baile de Monasí, y también estuvimos disparando. Hemos estado en la zona de Barcelona, pues lo hacía yo toda la semana. Me metía 3, 4, 5 días en Barcelona haciendo todos los pueblos en Barcelona. Haciendo todos los pueblos, me tiraba. Y luego también en Barcelona también iba a las collas de las collas de las collas que tenía eso de la pasecha, como aquí es pasecha, ahí en Barcelona también no había. Entonces ibas a todos los pueblos a llevar cohetes para hacer eso hacían. A última hora ya se quedó que yo ahí en todos los pueblos a repartir los cohetes, se quedó en Barcelona en eso de los bomberos, dejar todos los cohetes ahí en los bomberos y todos los pueblos que fueran acogerlos allí. Para venir un pueblo otro, eso era ya fatal. Entonces habló Turís con el representante, un camisán, habló, dice, no se puede hacer esto, dice, vamos a intentarlo. Entonces habló con el ayuntamiento y yo descargaba todos los cohetes en los nombres de los pueblos, entonces iban los pueblos allí y los recogían, los que estaban dando vueltas por ahí, dando vueltas. Y que iba a ser el sistema más. Sí. El Benavente, yo fui a disparar a Benavente, me disparaba hacia Benavente y con los más de Benavente, hacía ahí. En Benavente me lastimé, me entré en un castillo, una carcasa me explotó y se clavó aquí, aquí llevo la herida, aquí, llevo una herida aquí, me se clavó ahí el casco. Y me curaron Benavente, me curaron, me dijeron que tenía que hacer noche ahí. Y entonces le dije, yo puedo hacer noche aquí porque yo mañana tengo que ir a disparar a toro. Y tuve que fumar un papel
un papel, El alta voluntad. porque yo me iba yo de voluntad, En Toro me curaron otra vez, regresé aquí, de aquí me fui a Toledo, de Toledo me fui a un pueblo que se llama Nuez, también de Toledo, y ahí recorriendo mitad de España, de España. Estuve también en León. En cada León había un pueblo que se llamaba Las Rosas, antes de entrar a León, un pueblo antes. Y luego había otro pueblo más para allá, que se decía Valencia, no sé qué, que había un castillo y un río. Valencia de Don Juan. Había. Valencia de Don Juan. Valencia de Don Juan. Pues ahí en ese pueblo estaba yo disparando el castillo que hay un castillo allí, que sabe, por abajo que pasa un río por ahí, pasa un río. Pues ahí también estuve. En fin, la cuenta que he recorrido muchísimos pueblos he recorrido por ahí. Y también ahora el representante, estuve disparando también aquí, estoy pensando ahora con mi hermano, estamos disparando yo aquí, está aquí disparando la Parechasa de Onofre. Las Parechasa de Onofre que antes tenían en el casal, ahí en el casal que se cayó. Ahí, y en las jardines sí que hay enfrente de la casa, enfrente del jardín que hay enfrente de la casa, ¿cómo se llama? La Casa Cultura. Ahí había un poco de castillo, y ahí hice un poco de castillo para construir a Onofre, que no estaban dentro del casal, el casal no estaba, ahí estuve yo disparando, y estaba mi hermano también ahí. Entonces le pegó fuego a un minado, y el minado ¡fum!, se encendió todo el minado, y me quemó toda la mano, me hice una bambolla así, y entonces terminé de hacer el castillo, y yo y mi hermano, y entonces cogió la policía, me llevó a la fe, a quemado para curarme la mano. Al día siguiente yo me fui a disparar a la CUAS con los representantes de Turín, estuve disparando una maqueta, bien, ayudé lo que pude con la mano, y le dije a mi hermano, dice, te vas a quedar tú esta noche tú aquí y haces el castillito que al lado hay un colegio, de la iglesia hay un colegio, y vas a hacer todo el castillo aquí, que tú y Catalá, el representante. Vale. Yo me fui a mi casa tranquilamente, a las 11 de la noche por ahí, me llaman por teléfono, el representante Catalá dice, Martínez, digo, ¿qué pasa? Y dice, vete al hospital, que en el hospital tienes a tu hermano. Digo, ¿qué le pasa? Dice, que tuve un accidente. Bueno, pues el coche, me voy al hospital, y dice, ¿qué viene? Digo, que me han llamado que aquí ha habido un accidente, que es mi hermano. Me meten ahí dentro de un sitio, y estaba tapado, y lo destapan, y lo vi puesto. Pobrecito. Tranquilo. Lo vi puesto ahí, Tenía estos huesos aquí arriba, tenía los huesos que cayó de pie. Y ahí me lo dejaron muerto allí, y lo siento mucho por la paz. Tranquilo, hombre. Tranquilo, hombre. Pobrecito. Hostia puta. Le ponía la gafa. Gafas no, aunque todavía me hacen falta, ¿eh? Yo ya tengo una gata mía. A ver, esto es la línea, porque esto... Cómelo tú, que yo esto no sé. Yo tengo una cabeza que si fuera un tomate habría que echarle una pala. Tienes una cabola que no veo, macho. No, porque pienso mucho. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Lo siento como... Bueno, un aplauso para Sí, Beto, sí. que así Sí. Grande. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me conocéis todos, creo. Bueno, yo soy Chiquitín. Me llamo José Antonio. Pero me conocéis todos por Chiquitín. Y bueno, también voy a explicar un poco mi trayectoria en este mundo de la pirotecnia. Como Pepe imagino, y como Wiso soy pirotécnico por vocación. O sea, esto se lleva desde que uno nace, como él dice, porque yo creo que no sé en qué momento a mí esto me entró, pero me entró muy joven. Además,
por culpa quizá de su hermano, el que hemos hablado que faltó, de verlo disparar aquí en Cuara, muchas veces en la plaza. Yo hablaba muchas veces con él, era un crío, me daba mucho por el culo allí, intentaba que me explicaran, que se tocaban las cosas y me decían no toques, tú sabes, ¿no? Y sí, me acuerdo mucho de él. Y bueno, con Gori, creo que el culpable de que sea pirotécnico lo tiene Gori, básicamente porque era el pirotécnico que había aquí en Cuara, el que venía aquí a Cuara, y cuando yo era joven era con el que me relacionaba y aprendí mucho de él. A Pepe también lo he visto muchas veces disparar, tú lo sabes, venías aquí a Cuara y te veía y te decía. Y bueno, él habla de una pirotecnia quizá un poco más antigua que la mía, pero yo sí que he tenido la suerte de conocer la antigua y la moderna. Imagino que Wilson también, por de la familia que viene, es obvio. Y bueno, pues en pirotecnia empecé muy joven también, demasiado joven creo yo. Mi madre iba loca, porque siempre estaba que sí haciendo lo que no debía. Me acuerdo que Gori me intentó quitar un poco esto de la cabeza, incluso Matoses también me intentó quitar esto de la cabeza alguna vez, porque me decía no te metas en esto. Porque Matoses ya es viejo, parece que no, pero ya es viejo también, Y me lo decía también, yo era un seguidor de Matoses también en su día. Ahora somos compañeros de profesión. Y bueno, pues empiezas y cuando te dicen hasta que no tienes 18 años no puedes trabajar legalmente en esto. Y bueno, pues empecé a trabajar con 18 años y 3 días. Empecé en Ricardo Caballero, donde he estado 26 años trabajando y actualmente estoy en Pirotecnia del Mediterráneo simplemente porque Ricardo Caballero decidió dejar de hacer espectáculos y los espectáculos eran mi vida. Yo en Ricardo Caballero preparaba espectáculos, que he coincidido con Wilson también trabajando, hemos trabajado los dos en la caseta grabando espectáculos y era mi vida, y pues tomé la decisión el año pasado de empezar una nueva etapa. Es como un reto, estoy en una pirotecnia muy joven, donde todo es nuevo y bueno, pues ayudándoles e intentando progresar. Y bueno, pues en esto de la pirotecnia se viven momentos muy tristes, como el que tú has dicho. Tu hermano murió de una manera muy triste. Sí, pero tu hermano en especial murió de una manera muy triste. Y en esto de la pirotecnia no me gusta hablar de lo malo, pero hay mucho malo. Hay mucho bueno, pero hay mucho malo también. Hemos vivido, por desgracia, yo he vivido más de un accidente en la pirotecnia. Y muchos amigos que ya no están, porque han faltado en este mundo. Que en este mundo la gente se piensa que solo llegar a la calle, poner la traca o poner la carcasa y disparar. Porque hoy en día la pirotecnia ha cambiado mucho. Hoy en día pirotécnicos, verdaderamente pirotécnicos, quedamos muy pocos. De los que hemos fabricamos, de los que hemos estado en una banqueta, de los que hemos trabajado en una pirotecnia. Hoy en día hay mucho diseñador, que está muy bien, y diseña muy bien, pero por ejemplo no saben lo que es la pirotecnia. Hoy en día no se fabrica aquí ni un... Tú le dirías, pues eso que se fabrica súper poco, ¿no? Ni un 80%, ni un 20% de lo que disparamos. Se trae todo de fuera, y eso, por ejemplo, pues yo sí que he vivido el que fuera de aquí, y hoy con tristeza veo que todos los fuegos, por ejemplo, son iguales. Antiguamente tú ibas a Valencia un 16 de marzo y veías a un brunchú, o una rueda que había, veías un caballero, veías a un brunchú, veías un arnal. Y eran gente que fabricaba y cada uno tenía una especialidad y era algo bonito porque cada uno tenía su estilo, sus colores. Yo me acuerdo de llegar a la fábrica en Ricardo al día siguiente, hostia, lo que ha hecho este cabrón con este color, o lo que ha hecho el otro. Y lo mismo decían de ti cuando ibas al otro. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día, si os fijáis, los castillos, si no es por el diseñador que cambia un poquito los juegos que se hacen, lo que es la pirotecnia, lo que es los artificios, es todo lo mismo y es una pena. Hemos perdido aquí en Valencia muchísimo. Pero bueno, son cosas de la vida. Y yo no voy a decir los pueblos que he ido porque puedo estar aquí hasta mañana. ¿Sabes? Tú te has puesto aquí a decir pueblos y... Yo sí que es gracias a Ricasa, porque he trabajado con el mejor y he aprendido con el mejor, para mí, mejorando lo presente, porque cada uno ha tenido su estilo y sus cosas, y ha tenido su época también, eso debe venir que decirlo. En la pirotecnia siempre ha habido épocas, nadie es mejor ni peor, simplemente han habido épocas, y es verdad que Ricasa ha sido el que se ha quedado, después de todo, es el que está, para siempre será mi casa. Y bueno, pues ahí en Ricasa he aprendido mucho, he conocido mucho mundo, porque yo he estado creo que he estado en todos los continentes disparando. He estado en Australia, he estado en América, de arriba abajo, he estado en África, he estado en Asia.
varias veces y eso es muy bonito, representar a Valencia, representar a España en esos sitios es muy bonito y son muchos también podrá decirnos de muchos sitios que ha ido a ver por fuera. Y es muy bonito de ver cómo nos tratan, de ver cómo nos cuidan fuera de aquí, ¿verdad? Y bueno, pues eso, no sabría explicaros más de lo que es la pirotecnia. La pirotecnia es una pasión y ya te digo, es un sentimiento. Y yo creo que para ser pirotécnico no basta solo con decir soy pirotécnico. El pirotécnico tiene que, aparte de que valer, hay que mamarlo. Repito que la pirotecnia creo que se ha convertido en, que no les quito mérito, pero gente que no sabe lo que es ni pólvora, no sabe lo que es color, no sabe lo que es... se ha convertido, cualquiera hoy es pirotécnico, dice yo soy pirotécnico y la gente encima los escucha, que eso a veces, que no digan no tienen que escuchar, ¿sabes? Pero es un poco heavy, porque cuando alguno de vosotros quiere comprarse un coche, ¿dónde va a comprarse un coche? A un concesionario, ¿no? De coches. Pues hoy tenemos carniceros vendiendo pirotecnia, tenemos ingenieros de caminos, tenemos, y es una batalla que para nosotros es complicada, ¿sabes? Para los que nos dedicamos a esto de verdad, porque no es lo mismo mamarlo desde el principio, desde que tú tienes una idea, lo diseñas, lo fabricas, lo disparas, a una persona que simplemente firma un contrato, que dice que es pirotécnico, firma un contrato, se lleva una comisión y se acabó. Es una crítica que hago aquí, no es... Pero bueno, tenía que decirlo porque yo, como me conocéis, soy muy crítico y muy cabrón, también os lo digo, ¿sabes? No te conozco. Sí, sí. Y bueno, pues nada, eso es mi historia en la pirotecnia, te digo. Gracias a Dios he hecho un montón, me considero un afortunado porque he conocido la pirotecnia antigua y he conocido la pirotecnia moderna. Te digo, me he recorrido el mundo, he hecho eventos muy importantes como los de Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol. No sabría decirte, o sea... Sydney. Sí, claro, yo hice la clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney con 19 años, tío, ¿sabes? O sea, recién entrado en Ricasa me metieron en ese marrón, ¿sabes? A mí, que tú no sabes. Fui yo, Ricardo, otro compañero, no, Javino Piccolo, Richie y yo, y hasta fuimos nosotros tres y Ricardo Padre. Imagínate qué viaje, 16 días en Australia. Y bueno, para mí era, imagínate, un chiquillo que recién entrado, que todo era ilusión, llegar y te dicen vas a hacer tú la clausura y encima vas a disparar tú, porque eran 4 puntos ahí en la bahía de Sydney y era el primer castillo que yo disparaba, o sea, solo, o sea, podéis flipar, ¿sabes? Pero me pusieron un pinganillo de estos además, me pusieron un pinganillo de estos y unas orejeras y me dijeron cuando te toca a ti, te tenemos diciendo fuego, fuego, fuego y yo disparaba, imagínate aquello. Además es una anécdota porque yo disparé en la bahía, me metieron 6 horas en una barca, allí que no podía salir, con un chino, con un australiano, con un estadounidense y parecía un chiste de Arevalo. Y yo, ¿sabes? No nos entendíamos ninguno, imagínate, ¿sabes? Allí 6 horas, ¿sabes? Solo, en unas barcas que no cabía más pirotecnia, no os podéis ni imaginar lo que había allí, con una plancha de hierro una plancha de hierro así, ¿sabes? Y yo tenía 2.30 aquí, 2.30 así, ¿sabes? Y me pusieron una máquina de disparo y yo tenía que disparar. Y entonces las órdenes de antes de disparar me dijeron, pues teníamos un traductor y tal, y me dijeron, escúchame, chaval. Claro, tienes una responsabilidad de cagar. Así me lo dijeron. Hay millones de personas mirando esto en la tele y si hay algún problema vas a morir. Así me lo dijeron. ¿Y eso? Y yo decía, ¿pero por qué? Dice, pues porque si hay un accidente en la barca no te vas a librar y si te libras y te tiras al agua hay tiburones. Así me lo dijeron, ¿sabes? O sea que... Imagínate, ese fue mi primer disparo fuera de España, que fue... Y bueno, he pasado muchos más. He pasado un volcán en México, he pasado un tsunami en Japón, disparando, ¿eh? Sí, yo pasé un tsunami en Japón no me acuerdo del año. Fuimos a Tokio, al Sky Concert. Y bueno, estábamos montando y nos dijeron, chicos, al hotel. ¿Por qué? Claro, después de haberla visto la película esa de Lo Imposible, flipa, ¿sabes? Que tú estés allí montado y te digan, escucha, que nos vamos al hotel. ¿Por qué? Porque viene un tsunami. Claro, te quedas flipando, ¿sabes? ¿Qué estás contando? ¿Sabes? Si nos metieron en un hotel... Yo no me enteré de nada del tsunami, también lo digo, hubo un tsunami y luego volvimos al castillo y no me daba nada. Me daba un cañón lleno de caballitos de mar, porque había pasado el mar por encima, nos dieron un diploma y todo, ¿sabes? No me daba nada. Sí, me llevé el caballito yo. Y bueno, pues son cosas que pasan en la vida, ¿no? Y experiencias que coge uno, imagino que tú tendrás un montón. Es que hay muchas cosas que no puedo contar, ¿sabes? Porque son muy jotas, ¿sabes? Entonces no las puedo contar.
Porque son de dos rombos, sí. Pero me lo he pasado muy bien en este mundo, la verdad, de la pirotecnia y le he disfrutado mucho. Te puedo contar alguna anécdota de cosas. Una vez en un pueblo de Ciudad Real, me enviaron con un señor, que me envió mi primo. Hay algunos pueblos que tienen costumbres, nosotros no conocemos las costumbres de todos los sitios, pero hay costumbres muy curiosas. Me enviaron a un pueblo de Ciudad Real donde la gente paga, llega el santo a una plaza, y antes de que llegue la gente va y tú no sabes lo que te van a pedir, ¿sabes? Y llevas a lo mejor, no sé, eran ruedas, ¿vale? Ruedecitas de estas de fachada, que no sé si por aquí tenéis algunas ya. Y la gente lo que hace es llega allí y dice, toma, 5.000 pesetas para la Virgen. Y tú le pones, pues, la rueda de esa señora es suya. Entonces, no fue culpa mía, yo era un crío también, porque me voy a contar lo que voy a contar, pero no penséis que todos somos iguales. yo no quiero llevar 50 ruedas, no llevamos más, ¿sabes? Yo qué sé, porque tampoco se sabe las que te van a pedir. Y llegaba la gente y te decía 5.000 pesetas, y aquel le decía, pues esa rueda señora es suya, aquella es suya. Claro, cuando se acababan las ruedas seguía viendo gente, pues aquel empezó otra vez y dijo, pues aquella es suya y aquella también. Bueno, cuando llegó la Virgen y le pegaron fuego a la rueda, claro, empezó uno, ya va la mía, y dice, que ya es la mía, no, que ya es la mía. Ay, y la dio madre. una parda allí que tuvo que salir atacando el pueblo, furgoneta y todo, ¿sabes? En el mundo había mucho pillo, en este mundo hay mucho pillo, la verdad. Y bueno, pues eso. Os cuento anécdotas porque tampoco sé qué contaros más. Cosas técnicas de la pirotecnia tampoco las entenderíais no por nada. Quizás sí. Sí, pero me refiero, decir que es una espoleta o un color, o cómo se hace el color, es una cosa que, no sé, aquí voy a contar nuestras experiencias, ¿no? Ya os he explicado cómo empecé, por qué empecé, empecé, ya te digo, por el maestro Gori, básicamente, por su hermano, somos los que yo veía, por él, también lo veía muchas veces a Pepe disparar, ¿eh? Que eras un bandera, era un bandera Pepe. Pero bandera. Y bueno, pues aprende de todos. Yo he tenido la suerte de aprender de los mejores. Ya te digo, he podido trabajar con él, he trabajado con Ricasa muchos años, bueno, toda mi vida, pero dentro de Ricasa pues he podido trabajar con hermanos Caballero, he trabajado con muchas pirotecnias de fuera, que también ves cómo trabajan por el resto del mundo, no trabajan como nosotros, trabajan diferentes, aprende mucho. Y en esto de pirotecnia sí es verdad que si tienes una mente abierta, puedes aprender de mucha gente, ¿sabes? De mucha gente. ¿Has disparado con alguna firma italiana? ¿Alguna pirotecnia italiana? He montado con ellos, sí, he montado con ellos, sí. Les he ayudado a montar. Los italianos son Sí. especiales. Sí, pero hay muchos más. Los chinos también he disparado en China. Sí, o sea, cada uno tiene su manera, su sistema. Los americanos también tienen su sistema. Los mexicanos también. En México he disparado mucho, he disparado 3 veces, creo, de vida. Sí, he estado 3 veces allí disparando, haciendo eventos grandes. Luego también tengo una anécdota muy grande, que yo sé si esto lo puedo contar. No, pero Ay, madre. yo voy a contar algo. Lo que pasa en Claro, debería tribunal, apagar la cámara, ¿sabes? lo que No, pasa en tribunal se queda en tribunal. ¿Quieres No, apagar sí, la eso cámara? está. no. Eso Bueno, está yo claro. tengo una anécdota. Eso está Yo hice es que no me acuerdo el año. Bueno, el rey Hassan de Marruecos, cuando nació su hijo, el rito de la circuncisión que hacen allí, para ellos era el primogénito del rey, el que más era la rey, imagino, cuando muera este. Y aquello, pues lo celebran en plan brutal. Y me acuerdo que el cónsul de aquí, de Marruecos en España, pues vino, se ve que buscaron pirotecnias. Dijo, a ver, la pirotecnia que ha hecho la niña fue pues Ricardo Caballero. Vino ya Ricardo Caballero y le planteó, pues mira, quiero hacer un evento muy importante, de cortar el frenillo al hijo del rey, así, ¿sabes? ¿Vale? Que además ese rito fue porque invitaron a todos los niños que habían nacido ese año, bueno, aquello fue la hostia. ¿Vale? Y bueno, aquel nos dijo, pues mira, me gustaría algo así como la Nid de Foc, pero quiero hacer 2. Uno para empezar y uno para acabar. Ay, madre. Sí, bueno, eran 3 días de fiesta allí. Fue fiesta nacional en Marruecos, pues era uno para empezar y uno para acabar. Total, que nosotros montamos el primero. Bueno, en 5 días, no me acuerdo. No sé, que montamos el primero. Ahí estaba José Caballero también. José Caballero, estábamos Ricardo, yo, bueno, Luisito, entonces tenía 14 años. Bueno, nos fuimos allí a montar. Ya te digo, un espectáculo muy grande y aquello salió muy bien. Aquí de Foc, de aquí de Valencia. Y de repente nos vamos al hotel. Nosotros dormíamos en un palacio, era de esto real, que tenía hoteles dentro para los invitados. Estábamos allí. Estamos acostados ya.
y dejamos los tubos puestos porque era el mismo sitio para reponer. Y de repente nos llaman de recepción y me dicen, tío, los responsables de esto, bajar para abajo. Ay, Y madre. aquí hay uno que manda mucho, ¿sabes? Es el segundo del rey. Y quiere hablar con vosotros. Y viene muy enfadado. Hostia. Hostia. Claro, yo me bajé en calzoncillos. El Ricardo dijo también. Y me dice, no, cambiaros, que este manda mucho. Digo, bueno, nos cambiamos allí, bajamos en la dirección del hotel. ¿Vosotros habéis visto la película del príncipe de Zacumba? ¿Sabéis qué habla de la película del príncipe de Zacumba? Bueno, aparece un tío con un tigre aquí, ¿sabes? Aquí el tigre, igual que la película, todo de oro, 4 tías tirándole flores por delante, 2 tíos con metralleta detrás, y dice, buenas, habla español perfectamente. Y dice, los responsables de esto, nosotros. Vosotros habéis hecho una puta mierda. Así, digo, bueno, hemos hecho lo que nos habéis pedido. ¿Cómo que lo que nos habéis pedido? Aquí esto es una fiesta, no sé qué. Digo, aquí llegó un señor que nos pidió esto, hemos hecho esto. Dice, os lo ha pedido él. Vale. Ese desapareció, supongo que lo fusilaría. Pero desapareció, ya no lo volvimos a ver. Hostia. Y entonces nos dijo, bueno, ahora el problema lo tenéis vosotros y quiero que esto me lo arregléis en 5 días. Porque yo vengo de Estados Unidos y he visto, claro, que lo venía de ver, lo del 4 de julio, ¿sabes? Claro, no puedes comparar aquello, ¿sabes? Y quiero algo así. Entonces nosotros le dijimos, imagínate, Ricardito y yo sentados en un despacho con 2 tíos con una metralleta aquí, ¿sabes? La de las flores allí y aquel enfrente nuestra. Nos dice, esto lo tenéis que arreglar, sí o sí. Y dice, Richie, eso es imposible. Y aquellos hacen... Yo, para, igual se puede arreglar, ¿sabes? No sé. O sea, podemos negociar, ¿no? Vamos a intentarlo. Esto no os estoy vacilando, ¿eh? Lo juro. No, me imagino. Llevamos a Ricardo, padre. Digo, tenemos un problema. Porque aquel decía que quería que enviáramos... ¿Otra de qué cojones? Quería 3 o 4 veces aquello, ¿sabes? Eso es imposible. ¿Cómo? Y dice, aquí no hay nada... La palabra fue en Marruecos no hay nada imposible. Claro, llamamos a Ricardo a las 3 de la mañana, que sería hora de aquí, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que...? Digo, tenemos un marrón considerable. Dice, y yo no sé hacer. Digo, cállate que tengo aquí 2 tíos con una metralleta. Claro que se puede. Claro. Yo a todo le decía que sí, ¿sabes? Imagínate. Mándame lo que tengas. Porque donde me acojoné fue porque yo le dije, claro, nosotros intentamos darle excusas al tío. Excusas porque en verdad era imposible. Si esto lo habíamos bajado en camión, tú sabes que no se puede transportar, ¿qué tipo de piloteo no se puede transportar en avión? O sea, 1.4 sí, pero 1.3 y 1.1 no se puede transportar en avión. Y aquel tío dice, ¿pero qué problema hay? El problema es que no llega a tiempo la pólvora de Valencia aquí. O sea, eso es imposible, porque en el avión no se puede transportar. Dice, yo sí. ¿Cómo que tú sí? Dice, yo sí. Le digo, pero es que en España tenemos una legislación. Dice, espérate, delante nuestra, tío, llamó al rey, ¿no? Al emérito, el que hay por el perdido, delante nuestra llamó al rey de España, tío. Entonces yo me di cuenta que ahí no... Sí, lo dijo Juan Carlos, tienes aquí unos compatriotas que tienen un problema. Te lo juro como que estoy aquí. Y eso lo arreglaron. Me dicen que cuando vamos a México vamos a hacer un viaje largo, nos tenemos que ir a coger el avión a Barcelona o a Madrid, ¿no? Porque aquí no, porque no caben los aviones esos aquí. Pues ese día entró un avión aquí. Os lo digo para que lo sepáis. O sea, que nos están engañando a todos. ¿Sabes? Nos están engañando a todos. Y bueno, pues no sé cómo lo arreglarían, claro, porque aquí aquello lo cargó hasta la Guardia Civil, claro, o sea y me acuerdo que se llamó a un montón de empresas, todo lo que había por ahí, se llamó a Vicente Caballé, se llamó ahí entre todos se pudo organizar un viaje, no sé cómo lo hicieron, yo no más que quería ver que viniera la gente. Sálvame. Claro, porque ahí buscaron más gente para venir a apoyarnos, ¿sabes? Y vosotros solos allí, claro. Nosotros solos allí, cagados, ¿sabes? Madre mía. Con la metralleta todo el día. Madre. Porque encima yo le decía, pero caballero, es que donde están puestos los fuegos no se pueden montar. Dice, no te preocupes, mañana por la mañana a las 7 te recojo y nos vamos a buscar un sitio. ¿Qué sitio sería? Digo, hombre, el ideal sería allí. Pero es una montaña. Volaron la montaña. Volaron la montaña, al día siguiente la volaron. O sea, la volaron, ahí no apareció ningún verde, ya os lo digo. La volaron y la dejaron llana para montar aquello. O sea, fue una situación surrealista, ¿sabes? Sí. Y bueno, fue muy gracioso y muy curioso, pasamos miedo. Yo digo, claro, no le puedo decir que no, porque si habla con el rey, es que a nosotros nos entierran y aquí no saben de nosotros ni para qué. Y es una anécdota, ya te digo, muy curiosa, porque después de toda la que se montó allí, cuando yo vinieron todos los de Hermanos Caballero a montar, vinieron los de Peñarrocha y no sé toda la gente que vino. Yo cuando vi a todos los españoles digo, bueno, por lo menos ya no nos matan a todos. ¿Sabes? Ya somos muchos, ya tienen que hacer fosa, ¿sabes? Hostia, pero... Y montamos aquel castillo y me acuerdo toda la vida que me dieron un móvil y me dice el tío, cuando yo te llame,
de empiezas. Yo tenía que disparar yo. Estaba con la máquina allí, que empezábamos con 20-25, de un zapatazo, así. Y ahí me quedé esperando. Nunca disparamos el castillo, aunque no lo creáis. Y en el desierto, que hacía un frío que te cagas, ¿sabes? Allí esperando, y me dijo, prepárate. Yo encendí máquinas y... No, nunca disparamos. Porque el rey, para que veáis que como son esos países, tenía que irse por este ala del castillo para darle la sorpresa, y se fue por esta. Y como nadie le osa decir al rey por dónde va o no, de Marruecos, a los del rey de Marruecos, dijo, suspende y no se dispara. ¿Te parece? Hostia. O sea, Muy después, heavy, sí. Luego después nos de- llamaron, ellos se lo guardaron en un de eso militar y volvieron a llamar para hacerlo y dijimos, ahí va a ir Rita la cantadora, ¿sabes? No fui, cojones, ahí está, no sé quién hizo eso después. Y ahí se quedó el material. Sí, muy heavy, muy heavy. Son situaciones muy, Madre mía, hostia, muy puta, tú. Y nada, pues eso, no sé si tienes alguna pregunta. Sí. ¿Algún susto que te haya llevado en tu trabajo? Yo por desgracia he vivido, son cosas que no me gusta hablar, ¿vale? Porque Si yo he vivido no, muchos si no te accidentes, apetece, he enterrado a 3 compañeros directamente y a otros compañeros que no son de otras pirotecnias, pero para mí eran muy importantes también y ya no están. Entonces a mí de la pirotecnia son cosas que normalmente los pirotécnicos rehuimos de hablar de eso porque yo mañana yo vengo de sentarme ahora mismo en una banqueta de pirotecnia y mañana voy a volver a estar en una banqueta de pirotecnia y no hablamos de eso. Nosotros no, si procuramos siempre que hay un accidente, así que te lo voy a decir, al día siguiente volver a entrar, porque si no ya no entras. Eso es algo que siempre se ha dicho y bueno. Yo lloraba yo en cuanto me giraba y veía la caseta de mi mano ahí, que no está, y la caseta al lado mío, y al lado mío y miraba así, eso es muy malo, eso es muy malo, Pues sí. eso es muy malo. Pero bueno, ya te digo, los pirotécnicos somos personas que lo llevamos ahí en la sangre y es difícil que... Yo creo que no valemos para otra cosa, yo por lo menos no. Yo tampoco. Igual los políticos sí, pero... Dime. José, Espera. a nivel de burocracia, cuando sales de la comunidad, ¿hay tanto problema? Porque aquí me da la sensación de que somos más papas que papistas. Todo lo queremos tan... Nos complican mucho la vida. A ver, la pirotecnia ha cambiado mucho de los años, por ejemplo, que hice Pepe o cuando empecé yo. Ahora, antiguamente disparábamos en cualquier sitio. Creo que ha mejorado mucho lo que es las medidas de seguridad. Pasa que en Valencia, que hacemos pirotecnia para todo, yo lo explico muchas veces, porque aquí Valencia, a ver, tú por ejemplo vas a Madrid o vas a una ciudad como Fuenlabrada, te voy a poner Fuenlabrada un caso, ¿vale? Ahí disparé contigo también alguna vez. Fuenlabrada hacen fuegos una vez al año. Una vez al año, que es el día grande del patrón o de normales, es así en el resto de España, ¿vale? Entonces ellos tienen unos sitios adecuados para disparar, lo han adecuado porque hacen una vez pólvora al año. Entonces son espectáculos muy grandes y se buscan sitios Grandes. para eso. Entonces no tenemos el problema que tenemos aquí porque nosotros aquí en Valencia disparamos en todas las calles. Porque tenemos fallas, porque tenemos clavarías, porque tenemos bodas, porque nosotros en Valencia disparamos traca para todo. Y a veces cuando decimos, no, es que los valencianos no se gastan dinero en pólvora, se gasta mucho dinero en pólvora, o sea, o dicen, se hacen espectáculos más grandes en Madrid, pero claro, porque a lo mejor en Madrid hacen uno al año y aquí estamos todo el año haciendo. Entonces, evidentemente los presupuestos no pueden ser los mismos, ¿sabes? Es normal. Y la burocracia es la misma, lo que pasa es que aquí tenemos más sitios donde disparar, porque estamos acostumbrados a que la pólvora sea como tomarnos una cerveza en la calle. No sé si me he explicado. Sí, más o Y nos menos. impacta mucho que nos digan, aquí no se puede disparar, pues se dispara toda la vida. Claro, es que toda la vida ya no es toda la vida. Toda la vida lo va a hacer mal. Exacto. Eso lo decías tú. Claro, es que es lo que te digo, ¿entiendes, José María? Es la historia, que tú cuando vas a un sitio de esos, pues ellos adecuan el lugar para unos fuegos, entonces lo adecuan. Pero aquí, cuando no vais a Mir de la Parechá, va a la falla tribunal, cuando no va a la falla de Alcota, cuando van los calaveros del Cristo, cuando no van los calaveros de la Luz, hablo de cuál, multiplica eso por todos los pueblos y es evidente que lo que se hacía no se puede hacer. Entonces hay que buscar sitios adecuados para hacer eso. Eso es lo que yo... Y también creo que a nosotros, a lo que es la pirotecnia, nos exigen un pelín más que a otras cosas. Por ejemplo, vosotros que sois falleros, a mí de la Pasechá o clavarios, os exigen un carnet, ¿no? Para tirar una despertada, por ejemplo, o para salir de la Pasechá, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Vinalesa, que también hay traca,
sacar un toro de 600 kilos, bueno, y todo el mundo puede tirarse al toro. Y no hace falta que tengan un carné. Y muere más gente en el toro que haciendo una despertada o haciendo una pasechada. ¿Es así o no es así? O no lo hemos sabido nosotros pelear, o los de los toros lo han sabido pelear mucho, ¿sabes? Pero yo es algo que creo que nunca lo entenderé. No tengo nada en contra de los toros, pero es algo que no entiendo. A San Fermín te enrollas un periódico y dices a San Fermín pedimos y te vale. Y aquí tienes que sacar tu carnet para tirar una traca cuando la has tirado toda la vida. Y ya te digo, creo que muere más gente en el toro que en San Fermín, pero bueno, eso ya es cuestión de... También es verdad que nosotros mismos, y ahí ya voy a meter caña a los falleros, aunque os aprecio mucho y creo que sois la base de muchas cosas, han dejado perder muchas tradiciones y muchas costumbres nuestras, a cambio de festeros. No sé si me estoy explicando. Hoy en día las fallas se han convertido en afters y en comisiones de fiesta, no en fallas. Se ha olvidado un poco lo que es la falla, lo que es la pirotecnia, lo que es la música, porque vamos con charangas, cuando antes íbamos con la banda de música. Se ha olvidado lo que es la mascletá, que es lo típico de aquí. Se ha olvidado lo que es el monumento fallero, y está muy de moda hacer orquestas, discomóviles, que eso antiguamente, pues, en las fallas no estaba. Y hoy en día, por ejemplo, todo ese dinero, se espera mucho dinero. Y es verdad que hace falta esos festeros para mantener la falla, quizá. Pero igual si hacemos menos y lo hacemos de calidad, también sería... Porque yo, por ejemplo, que monto mascletas durante todas las noches de fallas, porque si no llegas, yo voy a fallas y aquellos no son fallas. Son gente súper pasada y no estoy criticando a los falleros, pero quiero que... Sí, las situaciones. Quiero que entendáis, no sé si me estáis comprendiendo lo que estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo, Sí, sí, sí. Y este es DJ, ¿sabes? Y este es DJ y lo está diciendo, pero bueno, es así. Estoy de acuerdo, José. Dígame. Yo, estabas hablando de lugares. Sí. ¿Cómo veis ahora vosotros que estáis ahí montando y disparando? En Valencia, prácticamente ya habernos ido de la Alameda, de disparar el castillo de la Alameda, abajo en el río, ahí se ahora las nuevas ubicaciones, allí en la ciudad de las Ciencias, el puerto Montolibrete. ¿Cómo veis eso vosotros a nivel profesional? Vale. Y a nivel de seguridad, por supuesto. Pues mira, a nivel sentimental, te jode. A nivel técnico creo que es mejor. ¿No? ¿Tú piensas? Todavía no he disparado. Yo tampoco, tío. Bueno, sí, disparamos el otro día en el 9 de octubre. Pero sí que es verdad que a nivel técnico puedes jugar más, se ve mejor, puedes hacer otras cosas que en la Alameda ya no se podían hacer. Creo que en lo que es profesionalmente, el Castillo puede lucir más, pero emocionalmente, pues los que hemos conocido la Alameda. Pero eso es como cuando antes te ponías en la barandilla a ver el castillo y te han ido echando, y al final te acostumbras, ¿sabes? Que dices, hostia, para nosotros es... Pero claro, y si pasa algo, ¿quién dice no pasa nada? Esto lo pago yo. No sé si me explico. Por ejemplo, la Puebla de Baimona, que es el único pueblo que queda, creo, con mascleta corrida, hoy en día, yo la hago yo. Y por ejemplo, me peleo mucho con ellos, porque es muy complicado que entiendan que, porque cuando pasa algo, que puede pasar, porque la gente va por debajo de la majeta corriendo, después enseguida van a buscar el responsable. Es que, y nadie está por obligación ahí. Todos quienes la defienden, pero cuando pasa algo, el máximo responsable es el pirotécnico, el que dispara y los que lo organizan. Claro, eso es un marrón, ¿sabes? Pues lo mismo pasa por esos sitios. Que sentimentalmente disparar la Alameda es algo... Yo me acuerdo de esos castillos de la Feria de Julio, ¿sabes? De Benagori, por ejemplo. El 8 de octubre. O el 8 de octubre, por ejemplo, creo que también se ha perdido eso de que viniera gente de fuera, que se viera material de otros sitios, otras modernidades, ¿vale? Pero claro, eso, yo me acuerdo si tengo una imagen ahí grabada de ver los castillos en la barandilla. Sí. Y ir a ver los pabellones esos que habían en la Feria de Julio, de entrar al pabellón, después irte a la feria y luego ponerte ahí apoyado y ver el castillo. Claro, eso para el que nos gusta la pólvora es la hostia. Para vosotros que lo grabáis y que... Aquello era la hostia, pero claro, para el pirotécnico yo no sé si es tanto la hostia. O sea, fríamente, pensándolo fríamente, dices, joder, es que si pasa algo, yo me cargo aquí a... No sé si me estoy explicando. Creo que técnicamente hemos mejorado con este sitio, con esta ubicación. Es más bonita la ubicación. Tiene un marco más bonito porque tiene la ciudad de San Federación, más moderno quizá. Y creo que para los que diseñan, técnicamente, se puede lucir bastante más. Aquí tenemos un diseñador que creo que él te lo puede decir, ¿sabes? Bueno, mántate, ¿no? Que te vean que eres un diseñador. ¿Este señor es diseñador de fuegos artificiales? Sí, sí. Bueno, viene a hablar. Sí, el sábado. Y creo que tú podrás colaborar, ¿no? Sí, bueno, estuve disparando la primera vez que se cambió la ubicación a ese sitio.
Gracias. Estoy disparando la primera vez que se cambiaron los castillos de fallas de ubicación junto a Aitana y a Mediterráneo, que ese año hizo la Nidel Foc. Bueno, fue un poco sentimentalmente hiriente, ¿no? Pero bueno, la verdad que técnicamente los espectáculos ahí mejoran mucho porque se le da mucha más amplitud y cuando tienes amplitud puedes lucir lo que estás quemando. Pero es eso, también la presión que tenemos de las administraciones y las limitaciones técnicas a nivel de seguridad no nos deja lucirnos tampoco todo lo que queremos. Entonces, bueno, con todas las normas y todas las restricciones que tenemos, intentamos hacerlo más bonito y creo que sí que se ha mejorado en ese aspecto. Voy a contestar la pregunta, yo oí aquí el chaval. Yo voy a hacer una otra pregunta, pero ya que os trate el tema, yo soy el responsable de que se cambiara la ubicación. Ya que lo habéis sacado, voy a tener que comerme el marrón. Entonces, oye, no hemos hablado mal, ¿eh? Yo creo que no, digo, pero que no le parece bien y quiero aportar, aparte de lo que has dicho tú y de lo que ha dicho David, a ver, a mí a nivel personal, yo pienso que la ubicación estaba ya no da para más. Quiero decir, sí, podéis hablar sentimentalmente todo lo que queramos, pero no se podía ya lucir con lo que se tiraba, los calibres. Cuando tú podías tirar otros calibres allí por las dimensiones que tenías, estancia de seguridad, podías lucirte, pero ya no te dejaban. No, sí, porque ahí pues sí que se tira más. Se tira más porque ahí podemos tirar 200, ¿vale? Por ejemplo. 200 no, perdón, 150. Sí, pero abajo en el río ya no te dejaban 150. Sí, nos dejaban, pero la parte de aquí. No, pero ya el último año ya no nos dejaron. Pero aparte de eso, sí que nos pidieron varias empresas, porque habéis hablado del tema del diseño y el tema de la visualización, pero no se habla del tema del montaje. Es decir, no es lo mismo montar sobre una calle, sobre asfalto, sobre un puente, que abajo la tierra, llovía, no sé qué. También una reivindicación que nos pidieron los pirotécnicos. Entonces se hizo el estudio y yo también pienso que el sitio es mejor y que hemos ganado en calidad. Obviamente, aún así, y David lo sabe, tuvimos problemas porque realmente ha habido que pelear mucho porque las distancias daban para más. Pero claro, al final te topas con el ingeniero encargado que dice que es que en diagonal, como hay un trocito de finca que llega hasta ahí, entonces claro, esos rollos también los sufrimos mucho. Pero bueno, luego ya está el tema si está mejor en el puente o en la calle. Eso ya es discutir. A mí me gusta más en la calle, pero hay gente que le gusta más en el puente. Pero bueno, eso ya es una cuestión ya de gustos personales. Pero sí que te digo que la decisión se tomó por una serie de razones, no solo por una, ni que no fue por capricho, y que se estudió y que se valoró, y que además se consultó con las empresas en sitios, y se estuvo probando sitios, se probó el parking de Talonches, que pues bueno, pues estaba muy bien para montar, pero la gente no iba, estaba lejos, quiero decir, se probaron cosas. Entonces yo creo que es que no daba para más. En la media al final, y la gente que había, la saturación de actos que hay en el centro de la ciudad, al final es que eso además está más lejos, pero puedes ir andando, que al final caminas 10 minutos más y jolín, Fallas se anda. Yo creo que fue un acierto, ¿vale? Pero bueno, eso es mi opinión. Y la pregunta que sí quería hacer, antes de lo que es tu compañero... Un segundo. Sí, dime. Respecto a eso, ya que te has presentado, sí. Ahora te van a dar. Sí, bueno. Yo soy en aquella época Carlos. Vale. Los rumores de salir de la plaza del Ayuntamiento a la Basqueta. Eso nunca se contempló y no creo que eso vaya. Vamos, yo ahora ya no lo sé, yo ya no estoy. Pero cuando los 3 años que yo estuve, jamás se puso sobre la mesa. Y no me consta que se haya puesto ahora. Se ha publicado en prensa. Yo no lo he leído. No digo que no, yo no lo he leído. Pero vamos, creo que todos estamos de acuerdo. Sí que creo que hubo algo ahí por la reforma que se hizo en la plaza del Ayuntamiento. Estando yo no se puso sobre la mesa y de pero hecho no te estoy hablando las reformas yo digo que el comentario fue cuando los que se presentaban a los concursos de la reforma, creo que una de las bases era que se pudiera disparar una mascletada. Quiero decir que eso estaba en las bases de los concursos. Lo que iba a decir es que yo creo que lo que estamos todos de acuerdo, o por lo menos yo creo que una gran mayoría de gente, es que la mascleta, si no ha muerto de éxito, va a morir de éxito en breve, porque tienes que ir 3 horas antes, porque las distancias cada vez son mayores, porque hay salidas de emergencia. Entonces, claro, al final, yo,
que soy un amante, como todos que estamos aquí, de la pirotecnia, yo no voy. Y mi falla está a 5 metros. No voy porque no me compensa estar 2 horas de plantón cuando puedo ir a Odella, a Burxassot, o a Onsiga, a Guàrdia Magleta o a Quart y la veig de puta madre, proper, no sé qué, tal y cual. Entonces, algo habrá que inventar, porque al final es un producto para guiris, porque un producto para guiris o para gente que se quiera tirar allí 3 horas. Yo que soy fallero y estoy al lado, pues me compensa estar en la falla jugando una cerveza con una charanga o pasacalle o jugando un dominó, ¿sabes lo que quiero decirte? Entonces, yo sí que pienso, ya que me has preguntado, que algo hay que hacer. ¿Sacarlo de la plaza? Obviamente no, pero algo tenemos que hacer, porque al final es un producto que es el nuestro, es el característico, la idiosincrasia, y yo pienso que no se puede disfrutar, por la razón X la que sea. Que en este caso es, pues porque claro, y las medidas de seguridad no es tanto por el producto que tú disparas, es más por la cantidad de gente que va. Sí, o sea, claro. el problema, para mí el problema mayor, siendo un problema grave, como pasó hace 2 o 3 años, que cayó una carcasa, mira, y no pasó realmente nada muy grave. El problema es que hay una estampida de gente. Eso es lo que más me preocupa a mí. Al final, una carcasa puede hacer mucho daño, pero oye, pues no fue para tanto, unas pequeñas heridas y ya está. Pero claro, las de seguridad son, pues si pasa algo, que la gente pueda evacuar, tenga un sitio donde estar. Entonces, yo sí que pienso que hay que plantearse una solución que no sé cuál es. Pero desde luego no creo que sea sacarla de la plaza la mascleta. Gracias. La pregunta. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Sí, ahora, Max. La pregunta que voy a hacer a Chiquitín y también a Huiso. Porque has hablado, Chiquitín, del tema del dejar de que no se fabrica ya aquí. Entonces, yo es una cosa que joder, a mí me jode mucho personalmente. Entonces, yo ya sé los márgenes, el tema económico, lo que supone para las empresas, pero yo también pienso, y esto es una opinión muy personal, y si no es así, por favor, rebatidmela, yo creo que las empresas podrían fabricar y también ganarían dinero. No, a lo mejor no ganarían tanto, ganarían menos. Pero, no sé, es mi opinión. A lo mejor me dices, no, mira, si fabricamos no ganamos. Sí, ahora ya te lo digo. Claro. Vale, pero mí. Claro, el problema es que al final, y tú lo has dicho, que vemos los mismos espectáculos y vemos muchas veces, salvo honrosas excepciones, vemos morralla. Morralla. Sí, entonces, claro, si aquí que nos damos de ser la cuna, de ser no sé qué la pirotécnica, pero también es culpa nuestra de las fallas, que no se gastan los titos en hacer una mascleta buena, una crema, y de los ayuntamientos que no se gastan en hacer un espectáculo bueno, porque yo ya sé que si quiero 200 de Ricardo de casa, pues sé que tengo que pagarlos, por ejemplo, y no los pago porque no me da el presupuesto, pero claro, al final se mueve la cola y llegamos a un punto en que ya ves pues castillos de cajas y 4 candelas y la misma morralla china de siempre entonces la pregunta es esa, realmente no hay posibilidad de que fabriquéis aunque sea un poco, aunque ganen un poco menos las empresas, pero que sean cosas que sean sostenibles y ganen dinero, pero con un poquito más de calidad. Pues te contesto rápido. Fabricar sí que se fabrica. El problema es que el producto que fabricamos aquí lo vendemos fuera porque nos lo pagan y aquí no. Creo que he sido rápido y conciso, ¿no? Porque Ricardo Caballer, como Hermanos Caballer, como que son las empresas que ahora mismo están fabricando, Hermanos Caballer, Europla, me refiero a lo que es colores, porque Trueno y eso fabrica casi todo el mundo. Me refiero a lo que es carcasas de color, tu Pirotecnia Turista también la fabrica. Ese material se va fuera de España, porque en España no lo pagan y fuera sí. De hecho, Ricardo Caballer tiene 100 y pico trabajadores y lo sigue teniendo. Pero la pregunta concreta es, quiero decir, dentro de un castillo que vale 100, sí. ¿vale? Vale 100, ¿vale? Entonces yo a lo mejor gano, es un ejemplo, yo a lo mejor gano 20. No puedo ganar 15 y poner media docena o 2 docenas de carcasas buenas que por lo menos claro. Eso no se puede hacer. Claro, se puede hacer. De hecho, así trabajaba. No te estoy pidiendo que todo el castillo sea de la hostia, ya, pero... eso no depende de mí porque yo no soy dueño de ninguna empresa, sí que soy parte importante de ella, pero no depende de mí. Pero por ejemplo, en Ricardo Caballer se hacía. Ricardo Caballer por eso la pregunta. Tenía sus conjuntos estrella, que los hacía él, y luego se cumplimentaba, y alguno, creo que aquel chaval también hace algo parecido, que es mezclar, porque es lo que hay que hacer, un poquito mezclar, poner esas combinaciones, ¿vale? Traer buen producto de fuera también y poner el producto nuestro, ¿sabes? Pero básicamente esos castillos es por la guerra que tienen de económica, no sé si me estoy explicando ahora. Sí. Hay una guerra comercial aquí, que vamos aquí a regalar vas a un pueblo,
y yo tiro más, y yo tiro, luego los que te digo que no son pirotécnicos, por eso te digo, la gente que no es pirotécnica de verdad, hay mucho comercial de pirotecnia que le da igual lo que le den, porque él se lleva su comisión y a tomar por culo, ¿entiendes o no? Entonces no tienen ese de fabricar su producto, ¿vale? De diseñarlo, simplemente firman un contrato, luego firman un 10% y se acabó. Entonces cuando tú vas a competir contra esa gente, contra un carnicero o contra un que él se dedica a otra cosa, ¿vale? Cuando tú vas a competir contra eso, o bajas el precio, o porque a él le da igual bajarlo, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces al Sí, final claro. entramos en ¿qué tiramos? Pues tiramos lo que se puede. Pero también es porque el público no sabe valorarlo. Y Claro, no, porque- porque al final le da en igual. total. Si al festero le va a dar igual, porque claro, al final esto nos importa a los 12 que estamos aquí. Exacto, los 50. exacto. Si al Aquí final ha venido la gente que verdaderamente os Claro. importa la pirotecnia. A mí, después. a mí me importa, Claro. pero al final yo a veces vas a sitios que le tiran 4K y todo el mundo aplaudiendo. Ah, no, pues un buen final, un final fuerte. Como decía Digo, mi no. amigo Ernesto Usina, Chipi, así aplaudís en un tro. Es en China, no. Porque tú tiras un castillo, tiras mucho trueno, la gente aplaude y se acabó. Y no aprecian lo que es el producto y el material. Gracias. De todas maneras, ya que has levantado la cabeza, y también te digo, yo aplaudo. Yo no sé si tú estuviste en la época de Pérez Fuset. No. Bueno, pero yo voy a hablar de Pérez Fuset, porque aquí me tachan de todo, pero yo a Pérez Fuset le aplaudo y lo admiro porque ha sido el concejal que más ha valorado o puso en valor la pirotecnia Así es. y a los pirotécnicos valencianos desde hace muchos años. Sí, sí. O sea que yo Pérez Fuset, Estoy de acuerdo. chapó por él. Sí, eso fue una de las cosas que yo se lo he oído decir, que Reyes Martí también dijo, dice, se nota cuando un concejal apuesta por la pirotecnia. Las cosas como son. Una preguntilla que yo sí que quería haceros, que, bueno, surge ahí la duda. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, bueno, todo tipo de espectáculo y eso, pero por ejemplo las mascletas de comisión se han perdido, digamos, un poquito. Comisión fallera, te refieres. Sí, comisión fallera. Pero, ¿qué es lo que, digamos, influye más en esa pérdida de no hacer, digamos, mascletas al uso como de normalmente se hacían? ¿La normativa, el presupuesto de los falleros? O también lo que muchas veces se comenta, que los falleros, por el tema de que los seguros a veces lo ponen complicado, lo ponen difícil, pues dicen, renunciamos a hacer pirotecnia, hacemos algo más pequeñito y nos gastamos el resto pues en fiesta, por ejemplo. Pues yo creo, mi opinión, que se juntan dos factores. Se junta un accidente que hubo una falla a Azcárraga, que marcó un antes y un después en la pirotecnia, o sea, en las comisiones de falla y las pirotecnias por la responsabilidad que pidieron. Esa una, y creo que la segunda es todo lo que te pide, que a veces complican tanto la burocracia, como has dicho tú, de disparar en esas calles que antes se disparaba y no pasaba nada y ahora es un desastre no, que hay unas medidas de seguridad que hay que cumplir y te piden mucha documentación, te piden mucho papeleo, antiguamente no era así, entonces eso ha hecho mella eso y hizo mella esa responsabilidad que los falleros, porque aquí mucha gente critica a los falleros, yo cuando no critico a los falleros antes, he criticado lo de la falla, lo que se ha convertido en una falla. Pero el fallero, que es la persona que gracias a ellos nosotros seguimos existiendo, igual que falleros o clavarios o Amindra Panechá o esa gente que emplea su tiempo, porque yo al final me lucro de esto, que es mi pasión, yo me lucro y es mi vida. Los falleros no, los falleros entregan su tiempo y su dinero, ¿sabes? Entonces al final esa responsabilidad que tienen ellos, muchas veces en las casas las mujeres no lo entienden, eso te lo podrá decir cualquier presidente de falla o cualquier que tiene responsabilidad, y son varones que no quieren asumir, y es normal, yo los entiendo. Sí, es pelearlo un poquito, siempre lo hemos dicho cuando hemos ido, por ejemplo, a charlas de estas, decir, pues, hombre, que los falleros hagan participar a los vecinos, que no digan, hostia, me has puesto la mascleta aquí abajo. No, el hacerlos que se Los vecinos impliquen. van a quejar siempre, se quejan de las banderas, se quejan... Sí. Lo de los gatos también se quejan ahora, lo de las palomas también se quejan ahora. Antes no se quejan de todo, porque ahora tenemos muchos hándicaps, porque escuchamos a cualquiera que pase y se queja, lo escuchamos. Porque yo, por ejemplo, hicimos este año esta maceta enorme en Aldaya, esta de los truenos y tal, y tuve una manifestación de señoras que me decían que había matado palomas y que estaban buscando cadáveres de animales. Señora,
la paloma, el primer aviso se ha ido, o se piensa que la paloma es tonta. Sí. ¿Sabes? Es que la Al igual que el gato. El gato en el primer aviso se piró a Chiribella y luego cuando acabó, pues vino. Porque es así, ¿sabes? Lo que pasa es que las señoras, pues no sé qué problema tienen, y señores, ¿sabes? Así que nosotros matamos animales. Es verdad que los animales se asustan como te asustas tú. Exacto. Porque si no, no le puede decir a un perro que disparar, ¿sabes? Entonces se asusta. Chote. Yo tengo perro, ¿sabes? Sí, eso lo sé. Detesto. De todas maneras, tengo un estudio y lo tengo en papel, porque también tenemos manifestaciones en Madrid, ¿sabes? Porque aquí es que nosotros somos asesinos y somos de todo, ya te digo, que de la Universidad de Madrid de Veterinaria, que dice que esto, lo único que le provoca al animal es un susto y enseguida vuelve, ¿sabes? No pasa nada, porque son 10 minutos, o 5 minutos, o 20 minutos, al animal no le provoca un estrés porque no estás 24 ahí. Quizás a lo mejor si estás en una Y no a todos los animales. y no a todos, exacto. Vacas me hace mucha gracia. Mira, voy a hablar del pueblo de mi madre, que es Utrera, que por ejemplo este año me he negado a disparar. Me llaman siempre para disparar, pero este año me he negado a disparar. Sabéis que yo soy muy polémico, lo sabéis todos aquí. Me he negado a disparar porque le he dicho al alcalde que se meta el dinero en las pelotas, porque no me puedes decir que haga un castillo sin ruido por el bienestar animal, ¿sabes? No. Y a 100 metros mía hay una plaza de toros y estés pullando un toro hasta la muerte. O sea, no me tocáis los cojones, ¿me entiendes o no? ¿Sabes? Sí. Si me dices, porque yo no mato a ningún animal, y allí en la plaza de toros, sí. Entonces le dije, mira, pues el castillo que te lo haga otro porque yo no te lo voy a hacer. Quiero un castillo sin ruido, quiero un castillo, cosas muy raras que te pide la gente porque dice que es maltrato animal. Ya te digo, a 100 metros estaba la plaza de toros. ¿Sabes? Y estaban haciendo los toros, entonces no lo entendí muy bien. Pues eso, hoy en día tenemos problemas con todo, ¿sabes? Las palomas, todo. Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? No nos queda otra. Los estorninos. Sí. Antiguamente, y tú lo habrás conocido, nos pagaban por espantar, ¿sabes? De hecho, a mí, mira, te voy a contar otra. Esta es la última anécdota que cuento, porque voy a escribir un libro y no quiero. No quiero hacer spoiler, ¿no? Pero tengo una anécdota en el Panterre, nos llamaban para espantar. Y me acuerdo que ibas con un biólogo, que yo creo que nos vacilaba, ¿eh? Porque ibas allí con un tono de aviso, ¡pum! ¡Pum! Y decía, se van 4.030. Está vacilando, ¿eh? Y decía, vuelven 3.002. En cada, en los árboles poníamos rastres de. Sí, eran las nuevas papatías. ¿Quién sabe la vida esa onofre también se hacía? Que era para espantar. ¿Y sabes para qué valía? Para nada. Porque se iban y a los 2 minutos volvían. O sea, no valía, o estabas todo el día tirando allí. Y allí tengo la anécdota que me dijo un pavo y casi lo mato. Claro, un tío que no entendía qué hacía yo a las 6 de la tarde, o sea, un día de octubre, porque era por esta época, tirando avisos allí, sin había fiesta ni nada. Y digo, ¿usted qué hace? Digo, estoy trabajando. Y me dice, ¿usted qué se dedica a molestar? ¡Ay, madre mía! Así me lo dijeron. Pues no corrió ese, porque cogí un plantón con el rastic y después de con el plantón. Tira un poco. Y eso también las anotas. Ay, madre mía. Bueno, sí, era para eso. Pues nada, muchas gracias. No sé, Nada, que simplemente quiero dar las gracias por la invitación. Daros las gracias a ti y a esta gente que vais, a todos en general, que vais difundiendo nuestro trabajo, que al final nuestro trabajo queda constancia por vuestro trabajo. O sea que gracias a vosotros también y paso el relevo aquí a mi compañero Guiso, que es un tigre. Bueno, pues un aplauso, la verdad. Un crack. Ya, yo creo que lo he sobrado. Cuando quiera. La cabeza que si fuera un tomate le echara sal con una pala. ¿Así? ¿Y ya está? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Vamos. Buenas tardes. Primero agradecer a la Falla la invitación, a José Manuel por la invitación. Darle enhorabuena por la exposición, que está muy bonita, muy completa. Muchas gracias. Cuando te invitan a estas charlas es que estás ya muy mayor, entonces hay que contar un poco mi historia. A lo mejor soy yo. Bueno, pues... 23 años tienes tú, Pepe. Me cago en ti, tiene más años que la barandilla del río. Está bien el cabrón, ¿eh? Sí, se conserva bien, sí. Cargando botellas de oxígeno. Ahora vamos con camión, ¿sabes? En bicicleta, no sé qué descabrón. Vale, muy guacho. Bueno, lo dicho, gracias a la FE, gracias a José Manuel. Bueno, puedo también contar lo que han contado aquí mis compañeros de mesa.
Pues bueno, ¿qué se puede contar de nacer en una empresa de una familia pirotécnica? Pues que en mi casa había pirotecnia desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Desde que te levantabas hasta que te acostabas, pues raro el día que no oías hablar del negocio o veías a tu padre venir de trabajar o en aquella época aún estaba, cuando yo era pequeña, la fábrica de Godella, entonces pues podías ir a verla y veías pasar los camiones y la herramienta estaba en la calle y no la tocaba nadie, y cargábamos la herramienta desde la calle. Bueno, era otra historia. Y sí, pues bueno, pues desde pequeñín, pues eso lo vas viendo en casa día a día. Cuando eres muy pequeño no entiendes muy bien qué es esta droga, porque al final es una droga, y bueno, lo vas viendo día a día. Te van llevando a los primeros disparos a verlos, unos al principio eres pequeñín, te das miedo, después te va dando menos miedo. Después ya hay un cabrón técnico de tu padre que te da un minao y ya lo has liado, otro que te enseña a atar y ya no sabes cómo salir de esto, qué vamos a hacer. Y empecé pues un poco así. Yo estudiaba como todos, un poco mal, pero bueno, lo intentaba. Y en verano pues mi padre ya empezó a llevarme un poco a hacer disparos, fallas y en verano. Yo creo que el primer disparo yo tendría 10, 11 años por ahí. La vez que me llevó, dijéramos, a un disparo ya grande, no tirar una traca en el suelo. Me recordé de toda mi vida, nos fuimos a la Feria de la Vendimia de Requena y iba mi padre, otro técnico que era de aquí de Paterna, y yo en una furgoneta pequeñita, los tres, y era pues el típico castillo que había antes de cañas y toda hostia, y habían ruedas estas de aéreas de subir, que también era muy típico en la época, era que todo el mundo quemaba. Y mi padre, que fue uno de los pioneros, por decir el pionero, que empezó a usar el sistema eléctrico en España, gracias a la empresa con la que estoy yo trabajando ahora, de Francia, que le regaló una máquina de disparo, le regaló los primeros inflamadores, un poco cómo funcionaba. Quiso probarla esa noche, ¿no? Le dijo al técnico, yo voy a probar esto a ver cómo funciona y tú quemas el castillo, ¿vale? Y me dijo el técnico, ¿y tú qué vas a hacer, chiquete? Y yo, nada, tío, aquí la furgoneta. Y dice, no, tú a mi lado. No está en tu lado, si yo tengo 10 años, tú a mi lado. Que en aquella época tú sabes que se iban a montar y iban un poquillo contentillos, sí. Tú estás a mi lado, pues ya te digo. Claro, llegó la época, el momento de las ruedas. Me dio el mina y me dijo, pégale fuego. Y yo decía, sí, yo no llegaba. Pues está en una barra. Si no llego. ¿Con qué no? ¿Con qué no? Nada, querido. ¿Con qué no? Me cogí así de la cintura, me subió, le pegué fuego a la primera rueda, me comí 250 chispas. Empecé a hacer así, no sé qué, bajé. Y no sé, no sentí miedo y eso fue lo que yo creo que El bautizo de fuego. me bautizó. Y bueno, a partir de ahí pues pues ya te digo, en verano íbamos a los pueblos, pues en aquella época había menos empresas que ahora. Como dice, en el Chiquitín cada uno teníamos nuestro estilo, nuestra manera de trabajar, teníamos hasta incluso nuestras zonas asignadas, dijéramos. En la mayoría de los pueblos, pues yo me acuerdo que si tú veías un castillo en Quart, sabías que estaba disparando normalmente Gori. Si veías en tal, estaba disparando Tracas, si estaba Cursar, en cada sitio veías que disparaba alguno. Entonces, nosotros íbamos casi siempre en pueblos que no llevabas ni el contrato, ya te contrataban de año a año porque contaban contigo, tú eras una parte más de la fiesta. Entonces pues empecé a ir a sitios como, yo qué sé, Villanueva de Castellón, bueno, sobre todo los pueblos de por aquí también, gente que nos apreciaba, ¿no? Que gente que apreciaba el pirotécnico, que nos daba de comer, nos abría sus casas para comer, nos daba de comer, nos daba de dormir, no íbamos a hoteles, nos dormíamos en las casas de los vecinos. Y bueno, yo seguí estudiando y cada año pues trabajando más. Antes en verano iba a disparar 3 veces, pasó a 10, de 10 pasó a 15 y de 10 pasó a todo el verano ya. Cada vez más disparos, cada vez más responsabilidades, las fallas también.
recuerdo que la primera falla que me dejó mi padre no me explico, mi padre te enseñaba como me enseñaba a mí, toma, aquí tienes esto, ya te apañarás. Pues nada. Me dejó una falla, la falla de Avenida Burjasot, me acuerdo de todo de siempre, que era una de las fallas, bueno, aún sigue siendo una de las fallas que más fuegos queman. Me dejó con el secretario que tenía mi padre, esto se ha parado. No, se oye, se oye. ¿Se oye? Vale. Claro que el hombre no era pirotécnico, era administrativo. El hombre venía a ayudarnos, claro. Entonces, claro, nos dejó a los dos, el hombre se miró a mí, yo lo miré a él y dije, esto hay que montarlo. Venga, pues así como tal, lo empezamos a montar. Claro, me llegó la hora de pegarle fuego y el hombre me dijo que no había pegado fuego. Y digo, ¿cómo que no, coño? Tú eres el mayor aquí, tú eres el... Yo soy administrativo, y la Virgen. Yo con 14 años, digo, madre mía, si de presidente me sacaba 2 palmas. Yo allí con el minado. Y bueno, sí, la quemamos, creo que la quemamos, ahí vamos a estar. Es decir, que ya te daban la responsabilidad, como dice bien chiquitín, desde bien joven, para que aprendieras un poco a lo que era el negocio, ¿no? A todo esto, pues en paralelo, claro, la empresa cada vez estaba creciendo más, fue una época, yo creo que la más puntera de la familia, de la empresa, entre los años 80 y 90. Hacíamos muchos disparos, fallas, la Niel Fock era un año sí, un año no, teníamos mucho trabajo. Entonces, pues bueno, yo ya dejé de estudiar, me aburrí ya en COU y dije, va, ya me aburro. Y mi padre dijo, no te vas a aburrir, no. Mañana a las 7 voy a tomar por ti. ¿Vale? Y entonces ya empecé a trabajar ya en serio, como mi oficio, hasta hoy. Y bueno, pues empecé un poco en oficinas, ayudando a mi hermano. Mi hermano llevaba un poco la administración no económica, sino técnica de la empresa, un poco, dijéramos, la oficina de la fábrica. La parte de mi tío y mis primos se encargaban de producción y nosotros nos encargábamos un poco más de administración. Fui aprendiendo a hacer cosas, me empezó a gustar cada vez más. Después aprendía una cosa muy importante, que hasta hoy vivo de ello, que es a diseñar. Como bien decía Chiquitín, aprendí de uno de los mejores, que es mi tío. Y bueno, ahí iba haciendo cada vez más, luchando, aprendiendo y tal. Y ya empezamos también a salir, a viajar mucho. Como bien dice Chiquitín, en aquella época he viajado mucho al extranjero, muchísimo, aprendíamos muchísimo. La pirotecnia valenciana, a mí ahora, sí que te digo la verdad, me da un poco de lástima, porque antes yo me acuerdo que íbamos a los concursos internacionales y España siempre quedaba la primera. O era Conchú, o era Caballer, o era Ricasa, o era Turís, siempre quedábamos los primeros. Ahora o no vamos o no quedamos entre los 3 primeros. Y quedamos primeros porque teníamos calidad, teníamos un producto muy bueno, muy bien ha dicho Chiquitín. Marca de la casa. Marca de la casa, teníamos muy buena calidad, teníamos un producto muy bueno, éramos punteros en todo, en diseño, en producto, en todo. Y ahora, desgraciadamente, no es así. Y yo, bueno, pues seguía viajando, empecé a viajar, como dice Chiquitín, a mí me ha faltado un continente solo. Me ha faltado Oceanía, pero el resto también están todos. Primero con mi familia, hasta el año 2002, que fue cuando se paró la empresa. Después inicié bueno, en estos años que he viajado, pues viajé a toda Europa con la familia, estuve en China, estuve en Canadá y empecé a viajar mucho. El primer viaje así un poco gordo que me tocó, pues los demás vienen cuando vas con más gente o vas con tu padre y tal, vas más confiado, pero el primero que me dejó aquí el hombre muy curioso es como fui tonto, que lo único que aprendí en el colegio fue el inglés. Me dijo, tú como eres el único que aprende inglés, te vas tú de viaje. Y ya, pues muy bien. Me envió a Oman con un maletín, con la nota de trabajo dentro y tal. El producto ya lo habíamos enviado por avión. Sin poder. Los moros también pagan por todo, o sea que...
Y llegamos y bueno, me envió allí con un técnico y otro que teníamos allí que estaba haciendo espectáculos durante un mes. Y me dijo, no, ahí tienes la nota de disparo dentro, tienes tal, y un teléfono móvil. En aquella época, era un Ericsson, me acuerdo de toda la vida, un Ericsson, una zapatilla así, de Moviline, era el Movistar, antes del Movistar, que una vez salimos de Madrid ya no iba. O sea, imagínate, no sé para qué me lo dio, pero para llevar algo con el maletín sería. Claro, llegamos ahí a Omar, nos recoge el representante, hola, buenas noches, y aquí con el cartelito, no era más alto que esto. Así un cartelito arrugado, Mr. Brunchuta, sí, somos los... no, venga. Al que venía conmigo lo pararon en la aduana, que me llevaba tabaco, que bueno, casi lo cierran. Vale. No me dieron un coche, el moro no sabía inglés. Vale, para ver, no sé dónde nos enviaron a hotel, hostia, hotel más guapo, tú, hostia, pues aquí, oye, vamos a la aquí, tal. O sea, nos compramos, mi compañero abre la maleta, deshace toda la maleta, trae las perchitas. Claro, como dijo puta del moro no hablaba, pues nosotros a la marcha, y mañana a las 8 abajo, bajamos, desayunamos, y me dice, ahora que nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Si no, si el espectáculo no es aquí, es a 300 kilómetros de aquí. Hostia, mi compañera da la maleta otra vez, me cae en la puta maleta, da la maleta otra vez. A todo esto, aquí en Valencia no sabía que habíamos llegado, pero teníamos como comunicarnos, no... Nos envían al pueblo este y nos meten en un chalet, porque no había hotel, eso no sé qué mierda, nos meten en un chalet con un cocinero, un indio que también era igual de alto que esto, ahí con la sábana aquí en la cintureta. Me dicen, este es vuestro cocinero para todos los días, este es vuestro hotel, mañana os recojo a las 8. Y yo, claro, ya me preocupé, llevamos 2 o 3 días dando vueltas por ahí, digo, hostia, no saben ni siquiera dónde estamos, ni nada. Y le digo, tío, ¿puedes llevarme un teléfono o algo, una cabina o algo? Y dice, pues aquí no hay. Nos tuvimos que entrar a una tienda y el de la tienda nos dejó un fax que tenía. Un fax manuscrito, estamos bien, como si nos hubiera secuestrado, estamos bien. Ay, madre. Le meto el fax. Todo esto tenía 21 años, o sea, no tenía. Se le meto el fax y a las 2 o 3 calles veo una cabina. Y este hijo de puta me ha dicho que no había cabinas. Y al fax se lo había enviado. Y llamo que ahora en noviembre es la empresa de vacaciones. Y ya está, ahí, contestando. ¿Están aquí vacaciones? Que tu puta madre. Yo en mi casa tampoco había nadie. Entonces mi padre va al día siguiente a la oficina, ve el fax y lo sube, bueno, llama a las familias, oye, que hemos recibido un fax, que están bien, que no nos preocupemos, que están en tal sitio, tal no sé qué. Y mi madre le dice a mi madre, esa letra no es de él. Ay, la madre que que parió. Ay, madre mía. ¿Cómo lo van a secuestrar? Se con el membrete para coger el fax de la prensa. Con el membrete ni pensar, esa letra no es de él. Bueno, es que este viaje fue guapo. Total, que empezamos ahí. El primer día que nos hace de comer el indio, aquí no había quien se lo comiera. Mi compañero, que era un hombre mayor, Joaquín, a la primera cucharada que le pegué yo empecé a hacer arcadas y me pegaba patadas. No vomite, voy a vomitar esto. O sea, súper picante, bueno, total. Ahora, a trabajar. Escampado ahí un desierto. Y iba al castillo. Vale. Y me aparece el primer día un señor, no se puede decir negro, ¿no? Moreno, de 2x2, de 2x2, con una, como dice el chiquitín, con una metralleta cruzada. Buenos días, digo, buenos días, responsable, yo. Ay, madre. Así. Sí, ¿no? Dice, pues mira, bonito, hoy vas a hacer esto, mañana esto, pasado esto, al otro esto, y el día del disparo, a tal hora disparas. Digo, así. Y no te puedes ver. Y vamos, y no vas a hacer nada más que lo que yo te diga. Si yo vengo por la mañana y no haces lo que yo te digo, vas para adelante. Y yo, no, tranquilo. O sea, cualquiera decía algo al bicharraco. Hacían 50 grados a la sombra, nos hizo tapar los cañones. Los cañones eran de cartón, nos hizo tapar las baterías por abajo, era un plástico, y taparlos. Hacía 50 grados. Quemamos, el espectáculo acababa con 3,55.
Si enterramos en el desierto, 3,55. 3,55, enterramos en el desierto con un martillo de estos, hice un agujero de 1 por 1 para cada uno. Y toda yo dije, yo el disparo, y dije a mis compañeros, mira, vamos a disparar, pero si el negro mira por mí, yo salgo corriendo, o sea, si cae una carcasa aquí o algo, que va, como dice el Chiquitín, no había nadie, disparamos prácticamente para nosotros, lo vimos nosotros, y por suerte salió todo bien. Y gracias a eso del inglés, pues ya empecé yo a... todos los de fuera me los comía yo. Y bueno, fui haciendo, y fuimos a, pues como dice el Chiquitín, a grandes eventos, hicimos la inauguración del Eurotúnel, fuimos en Brasil, el 500 aniversario de Brasil, bueno, muchísimos, ahora mismo no me acuerdo de... A Brasil seguro no te importó ir, no, de hecho me quedé. Y bueno, así con mucha, bueno, ya sabéis un poco el currículum de la empresa, ¿no? Donde hemos estado yendo y todo esto. Y bueno, hasta el 2002, en 2002 se paró la empresa por motivo generacional básicamente. Y de todos los que estaban trabajando en el sector, pues el único gilipollas que se quedó trabajando con esto fui yo. Primero inicié una aventura allí en Brasil con unos socios de allí, que duró 2 años. No fue mal, pero no era todo el volumen que yo esperaba de trabajo, entonces decidí volver a España. Estuve 1 año sin trabajar en pirotecnia, bueno, mentira, al volver de Brasil empecé a trabajar con el cabrón este. Estuvimos compartiendo trabajo durante casi 1 año. Todos los días. Todos los días. Con sus noches y todo. Hemos dormido juntos. No, juntos no. En la habitación. Y en un cuartel. Ay, vale. Y en un cuartel. El cuartel militar en Madeira. Sí. Y para ahí. No cuentes más. Y después me lo dejé, y estaba un poco saturado de pirotecnia, me lo dejé, estuve 1 año trabajando en una empresa de eventos, muy bien, en Madrid, pero me aburría, la verdad. La pirotecnia tiene esto que te incentiva como casi a diario, y estas empresas de eventos, presentas un proyecto, mientras sale, no sale... Yo era el que iba sin informar de España, leía el periódico 3 veces al día. O sea, me aburría mucho. Es que al final la pirotecnia es una manera de vida, es una forma de vivir. O sea, el que realmente le gusta todo esto, y más vosotros que lo habéis mamado desde que erais pequeños, creo que es muy difícil salir de ese entorno. Dedicarte a otra cosa. Claro. Como dice el Chiquitín, es muy difícil. Una vez, si te gusta, una vez estás dentro de esto es difícil salir. Yo te digo, yo estuve este año en una empresa, una gran empresa, no era una empresa pequeña, una empresa donde hicimos 2 parques temáticos en Madeira, y estuve 8 meses trabajando en Madeira. Económicamente te puedo decir que los salarios no es sin puto comparación con lo que hay en pirotecnia. Muy bien, pero no era mío, no tenía eso que tiene la pirotecnia de he hecho un disparo hoy, de aquí 1 semana tengo otro, y más el Chiquitín no sabe por qué el Chiquitín, aunque no lo diga, él también diseña sus cosas. Y a él le gusta también hacer sus espectáculos, y a mí también. Entonces, esto es como un hijo pequeño que tienes, que lo haces y después te gusta verlo cómo ha quedado. ¿No? Entonces, eso yo creo que es la sal que nos mueve todo el día, ¿no? El motor. Y bueno, decidí volver, me hicieron una propuesta para volver, estuve con Antonio Caballer durante 3 años, también hasta que él empezó a sentirse mal de salud y la empresa a paralelo. De ahí salté a Pirofantasy, estuve 1 año y después decidí que España no era mi sitio, de momento, y decidí formarme fuera. Como me ha dicho Chiquitín, fuera se aprende mucho, te valoran mucho en todos los aspectos, tanto biotécnico como persona, como personal. Empecé a viajar mucho, estuve en una empresa trabajando básicamente para una empresa de Canadá, estuve haciendo espectáculos en Estados Unidos,
Canadá, en México también, en China, en Japón, que coincidimos también, Chiquitín y yo, en Taiwán, en Oman, bueno, viajé por todo el mundo. Hasta que ya también ya empiezas a tener una edad también y dices, bueno, toca un momento de retirada y ya me volví trabajaba desde aquí, pero trabajaba para la empresa de Canadá, pero ya dije, bueno, claro, necesito una cosa más estable, más estar en casa, viajar menos y tal, a nivel personal también. Entré en pirotecnia del Mediterráneo, estuve un año también. Y después lo dejé y estoy ahora en pirotecnia zaragozana, que pertenece al grupo de la Cora que comentábamos antes. Y hace un mes, dice que 8 años que estoy allí. Y sigo haciendo mi labor, pues como aquel que dice que desde el primer día. Hago los diseños de la mayor parte de los espectáculos de la empresa. Voy a los montajes también. Menos que antes, lógicamente, porque primero ya no hemos tenido nada. Y segundo, que bueno, que al dedicarme más a diseñar a diario me quita el tiempo de ir a hacer disparos. Y hasta hoy pues estoy allí, la verdad que estoy contento y sigo con mi labor y espero poder jubilarme allí y que nos dé este oficio a jubilarnos, de lo que hablábamos antes de las restricciones y todo esto, pues la verdad que nos está molestando mucho. Yo creo que la pirotecnia tiene un problema grave y es de comunicación. No comunicamos bien todas la gente que nos está atacando, no sabemos defendernos bien, no sabemos comunicarnos. Yo creo que tenemos que empezar a sacar un poco los dientes también, a sacar las garras y empezar a comunicar que nosotros no matamos, como desde chiquitín, no matamos a ningún animal, no matamos a ningún niño autista, no matamos a nadie, no lo pretendemos. Dentro de las fiestas de España y fuera del extranjero también, si no hay fuegos artificiales, la mitad de las fiestas no valen para nada. Yo ahora hemos cerrado la fiesta del Pilar hace una semana. En el espectáculo de la noche había como 200.000 personas. Es el espectáculo después de la ofrenda, lógicamente, de la Virgen. Es el espectáculo que más lleva el año. De las fiestas. Y lo puede ver un niño y un anciano. No necesita que no haya nada para los juegos. Chiquitín, igual que hemos estado en sitios donde han ido 300, 400.000 personas viendo los fuegos. Y sí, por ejemplo, en Gijón, ¿qué hay más importante en Gijón que los fuegos? No hay nada. Bueno, yo creo que ninguna fiesta en España, ninguna fiesta, lo que más congrega son los fuegos. Claro. Porque un concierto de Bisbal, o la Pantoja tendrá su público, o el toreo tendrá su público. Pagando Encima. Pero el espectáculo de pirotecnia es el espectáculo más barato, gente que lo ve, o sea, repercute, es súper económico para la gente que lo ve. Y lo puede ver desde lo que dice él, un abuelo, un niño, al que le guste la Pantoja y al que le guste Bisbal. Porque todo el mundo se para a ver los fuegos artificiales. Falta comunicar un poco a la gente, porque al final es el espectáculo más barato también de los fuegos, de las fiestas. También es cierto lo que ha dicho antes el Chiquitín, de que, por ejemplo, aquí en Valencia a lo mejor hace un espectáculo y a lo mejor no se junta tanta gente, pero porque todos los días o casi siempre hay espectáculos pirotécnicos. En Gijón, no, pero tú haces un espectáculo una vez al año. Tú haces en Valencia un espectáculo, mira, que hicimos en Aldaya, el espectáculo que hicimos en Aldaya, la plaqueta esta que hicimos del esto, dejó a Aldaya sin agua, de la gente que vino. Claro. Sí. Dejó a Aldaya sin agua. Cierto, sí. Se cola y sin cerveza, claro. Fuisteis todos los festeros de España, cabrones, ahí. ¿Sabes? Para que veáis la gente la gente sale a la calle a ver los espectáculos. Si tú no haces espectáculo, la gente no sale a la calle. Es el espectáculo más barato. Que sí, que sí. ¿Por qué? Al igual que las fallas. Claro, porque ahora de Gijón que estamos hablando, en Gijón van 400.000 personas a ver el fuego. 400.000 personas, Porque no solo va la gente de Gijón, va toda la provincia de Asturias a verlo, porque es la noche de fuegos, es lo más importante.
Ahí, como entiende el chiquitín, no puede fallar. O en Santiago, por O en ejemplo. Santiago. Santiago Apóstol, el programa más visto de la televisión gallega es el Día de los Es el Juegos Día del de los Apóstol. Juegos. El que más audiencia tiene. Si tú paras a pensar, de esas 400.000 personas que han salido a ver los fuegos, no han salido a ver los fuegos, han salido a casa. Han salido, se han tomado una Coca-Cola, una cerveza, un perrito caliente, se han subido a niño a la feria, algo de gasto han hecho. Y eso ha repercutido en la ciudad. Sí, sí, lo mismo que aquí con las Y eso, fallas, es lo se mismo. gastan, como dice el chiquitín, 200.000 pavos en un tío que va a cantar una hora y que tienes que pagar por verlo y ha dejado repercusión. ¿Y a quién ha dejado dinero? A los que están dentro. A la productora que ha puesto las barras. Eso se ha dejado el dinero. En cambio, lo otro deja a los comerciantes de la ciudad. Por eso digo que creo que tenemos un problema de comunicación grave. Y que, bueno, yo voy poco, pero a una reunión voy de estas de la asociación y yo creo que es donde debemos de gastar nuestros esfuerzos ahora, es empezar a comunicar bien, porque cada vez esto es una ola que se está haciendo demasiado grande. Y yo no sigo muchas redes sociales porque soy muy viejo ya, pero tengo el Facebook, que es lo más viejo que hay, pero aún así lo leo. Yo veo cosas ahí que digo, joder, es que pones un titulito de nada, un tío pone un vídeo de una majestad para saber cuántos gatos ha matado. Joder, me cago en... Hostias. Somos los de los gatos. Somos los de los gatos. No entiendo. Creo que deberíamos de dar una vuelta. Es lo mínimo, lo que no hay que darle es más cobertura de la... No es que no matamos ningún gato, es lo que tenemos. Y lo más curioso de todo es que los que ponen los comentarios, sin criticar a nadie, pero suelen haber faltas de ortografía. Eso ya denota la cultura que tiene la gente. Bueno, esto es una cultura, Juanjo, al final es una cultura que va para cualquiera, ¿eh? O sea, Sí, por eso. En San Sebastián hubo un abogado que presentó un recurso al ayuntamiento para prohibir los juegos de la Semana Grande de San Sebastián. Sí, cierto. Y es un abogado. Sí. El concejal se partía el culo cuando lo vio. Este no tiene clientes, pues está muy aburrido. ¿Sabes? Porque es que la Semana Grande de San Sebastián, quita los fuegos y que no hay nada. Sí. La tamborrada del día del principio. Y la gente que va a comer nada. pinchos y ya está. Es que no hay nada más. Sí. Porque creo que hablábamos antes, en todas las fiestas. Igual que en San Fermín, ¿eh? Sí, también. Sí, yo. En San Fermín están los toros, por lo menos. Sí, pero que nos dicen aquí que la nueva fiesta más importante y bueno, muy importante. 7 toros que sacan por la mañana que los matan por la tarde. Y se emborrachan todo el Y día. lo que antes ha preguntado sobre las restricciones. Pero yo porque me dedico a preparar chiquitín, no, Yo no puedo, a ver que no puedo. Me- Soy políticamente incorrecto. me dedico a preparar la documentación para pedir solicitar los permisos y mi empresa funciona en casi toda España. Sí, pues no sé en todo. Aquí hay 17 comunidades, o sea, 17 países. Sí, también. O sea, la documentación que yo presento en la Comunidad Valenciana es la básica es la básica, ¿vale? Pero después hay 2 papelitos que en el País Vasco los tengo que presentar porque ellos son vascos. En Aragón los tengo que presentar porque son baturros. En Madrid porque la que está en delegación de gobierno es analfabeta y no sabe sumar. Te lo juro, ¿eh? Entonces tal cual. Sí. ¿Cuántas hay de este calibre, coño? No, si se lo pone en la hoja, no, pero quiero que guardes el anexo y me lo pongas aquí. Para que ya no suba. ¿Vale? Que cojones le importará, pero bueno. Entonces, en cada comunidad los papeles son diferentes. ¿Aquí somos más restrictivos? Sí. Somos más restrictivos. En cuanto a burocracia, no. Pero el problema de aquí es que nos hemos enseñado. Y nos hemos enseñado nosotros. A la Guardia Civil, a los de industria, a los de delegación de gobierno, a todos. Han venido cogiendo experiencia. Entonces, cuando no te dejan pasarte ni una comita. Y últimamente los montajes, todavía menos. Antes aún tenían un poco de cintura. Últimamente, como hablamos antes del puente este nuevo y tal, pues ya están poniendo problemas. O sea, de hecho, ya veremos si se vuelven a hacer ahí. O sea, en fallas, ¿sabes? No en esto del 1 de octubre y tal. Aquí el problema es que aquí tienen más información que tienen otros sitios. Yo el otro día hice el del Pilar y son 600, 700 kilos. Viene la Guardia Civil, hace su inspección normal y lógica, ve un poco por encima, porque realmente la Guardia Civil no es que se exceda, es que se coge más atribuciones muchas veces de las que les toca. Porque si hablas, por ejemplo, con el Guardia Civil de Gijón, te dicen, no, el que tú pongas una carcasa más o menos de lo que toca no es problema mío.
Mi problema, para que a mí me pagan, es la seguridad ciudadana. Es que tengas esto vallado, que tengas los sacos puestos, que tengas el guardia de seguridad armado, que esté todo correcto. Y la documentación correcta. Ya está. Y si tú vas a una carcasa, más o menos el problema de delegación del gobierno. Los que vengan ellos a controlarlo. Aquí, no, aquí, bueno, aquí aún tira que te va, pero en sitios de España, en Valladolid te cuentan carcasa por carcasa. Carcasa por carcasa. Y hasta que no nos da contra la última, no se va. ¿Quién diría, hijo puta, esto no tendrá hambre? Son las 2 de la que va, el 9 de septiembre. Son las 2 de la tarde, no tendrá hambre. No entrará la niebla 7 días. No, el tío vino a las 10 de la mañana y se va a las 2 de la tarde. Tendrá hambre, cabrón. Estoy amarillo ya de hambre. A ver, la 4G, ¿dónde está? Sí que está. Sí. Oiga, ya he dicho que los que están aquí, 3 puntos. Lo que está aquí, pero lo que está allí. Seguro, ¿no? Digo, bueno, pues si quería ir a contar, que me dieron cuenta. Bueno, a ver, yo quiero que retrocedamos un poquito en el tiempo, ¿vale? Sí, bueno. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos aquel vídeo que hicimos, lo que me contaste de cuando se disparaban los castillos a mano, por ejemplo en la plaza del ayuntamiento, en la plaza del Caudillo en aquel momento? Aquí hay 2 cabrones que han quemado más. Quiero que cuentes eso, que era disparar a mano, cuánta gente lo hacíais, la sensación, todo lo que a mí me contaste, quiero que se lo cuentes. Era un espectáculo, la verdad. O sea, si yo lo pienso, yo muchas veces que lo pienso, digo, que éramos unos bandarras, pero de mucha vida, o sea, en cualquier sitio se me han cerrado la cárcel, pero no esta empresa, eran todas iguales. No, yo te hablo de la que yo conozco, que era antes tú hacías un castillo, ¿no? Entonces había una nota, un plano, ¿no? Donde había un orden de disparos. Entonces, a lo mejor en ese castillo lo habíamos montado, bueno, a mí no me cuento porque yo era un niño, lo había montado entre 5 o 6 personas. Y entonces, a la hora de quemar, y bueno, se reunían todos después de venir del bar. O sea, que ya venían todos con el móvil cargado. Y decían, venga, va, ¿quién va a quemar las carcasas? Yeah. Vale. ¿Sabes cuándo te toca, no? Bueno, pues te toca después de tal conjunto, después de tal conjunto y después de tal conjunto. Vale. Se daba cuenta y sabía que ya se lo había olvidado, pero él decía, vale. ¿Quién va a quemar las cañas de color? Yo, vale. El que las quemaba, pero tenía que ir otro detrás de él por las que se dejaba. Ay, la madre, vale. Pero mira, entonces el tío iba pasando, todo el tío ibas pasando así, claro, tú ibas quemando y ibas con la cara medio girada para que las chispas no te las comieras. Pero como ibas medio tajados, también se las dejaban. Entonces iba uno detrás a las faltas. ¿Quién va a las faltas? Yo iré a las faltas. Venga, va, me he tajado de todos. Venga, yo iré. Pues había otro que aguantaba el papel en el embudo. Para que el embudo no se fuera antes de hora. Ese tiene que ser el más tajado de todos, porque ese si sale el embudo se lo come. Le da igual, ahí, cuando acabara, vea que ya viene, le quitaba el plástico y se iba. Entonces se dividían el trabajo a la hora de quemar. Pero había veces que cuando habían carcasas de verdad, 20, 25 carcasas valencianas, todo esto, habían hostias. ¿Por qué quería quemarlas? No, que la quemo yo. Había que la había hecho él. Esa la he hecho yo y la quemo yo. Y bueno, igual se tiraba discutiendo media hora. Y al final la quemaba. Normalmente cada uno, el que la había hecho, disparaba la suya. Pero ya está muy convencido, nos vamos. Con pepinacos así, ¿eh? No, esto no. Sí, y después se recargaban. Tú no llevabas un tubo para cada carcasa. Tú llevabas un tubo para cada sección, o sea, para una sección, pero normalmente eran 3 o 4. El resto estaban metidas dentro de una caja, que te digo yo que no sé. Allí mismo. Sí, estamos vivos porque tenemos que estar. O sea, cargando. Entonces, dentro de la caja de cartón, bueno, yo llegué a conocer la caja de madera, ¿eh? Hostia puta. Caja de madera. En principio estaba en la caja de madera. Cuando se ponía la caja de madera, caja de cartón. Entonces ponías la cuarta al fondo, un cartoncito para semanar muy bonito, que era así. La tercera y la segunda y la primera, la que se quedaba cargada. Entonces cuando quemaba la primera, normalmente quemando carcasas había 2, uno recargando y otro quemando. Si era muy grande, si era pequeño se quedaba uno solo. Entonces, cuando acababa la primera sección, tiraba el minado, hacías en los cañones,
Cogía, abría la caja y cargaba la segunda. Y esperar a que le tocara el turno. Mira, que ahora me toca a mí. Era muy divertido, la verdad. A mí me pasó una vez, yo he quemado poco la mano, pero no me he quemado, pero he quemado poco, la verdad. Yo soy más hijo del flamador, por desgracia. Me fui a disparar a Santa Pola, a la cofradía del Carmen de Santa Pola en la playa. Y éramos dos personas, esta misma persona mayor delante de la falla, otro y yo. Y el otro era un tío más joven. Y mi padre me daba una máquina, y bueno, mi padre como siempre recogía todo lo que regalaba, pues una empresa inglesa le había regalado una máquina de disparo, y ya está, de puta madre, me dice, mira, esto va así, le das aquí y vas a dar. Al tercer aviso la máquina hace, tu puta madre. Y eso gasté ahí montado. La cofradía de pescadores de Santa Pola era un cliente importante porque en esa época, ahora la cofradía por desgracia, creo que ya sale a pescar 4, pero en aquella época hacía una muy buena fiesta del Carmen. Nos miramos el otro y yo, esto habrá que quemarlo. Venga, pues nada, pues tú por un lado y por el otro. Qué manzana me pegué. A correr, a pegarme barrigazos contra la playa, pero claro, no corres igual. Claro, y en aquella época ya se abría, los castillos se abrían ya anchos para pegar, ya que él, venga, 3, 2, 1, ahora, venga, que vamos, así hasta que lo quemamos todo. Cuando acabamos, yo digo, me da miedo ir a ver al cliente. Vicente Blas, como lo veo de toda la vida, lo veo, maravilloso. Y lo veo allí en la orilla así ya. Voy a fumar por todos lados. Y llego allí, ¿qué tal, Vicente? Dice, dile a tu padre que ha sido el mejor castillo que habéis hecho aquí nunca. Hostia. Madre de Dios. Este hombre. Digo, sí, dice, el mejor castillo que habéis hecho nunca aquí. Ahora diré que venga a cobrar mañana que está todo pagado. Sí, pues como harían estos cabrones que venían, ¿qué hacían? No, pues si nosotros hemos hecho el mejor, que manda así a mano. Sí, era muy divertido, de quemar a mano era cuando o sea, es que eso es lo que te da la adrenalina. La adrenalina. Luego te llevas, no puedes dormir en la noche. No puedes dormir. A mí realmente, yo como fotógrafo de pirotecnia, se puede llamar, a mí lo que me gusta es siempre intentar fotografiar a vosotros. Realmente fotografiar una mascleta en sí sola es lo mismo, o sea, llega a ser hasta aburrido, ¿no? Puedes sacar alguna foto, pero fotografiaros a vosotros mientras estáis disparando con vuestras posturas, eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Sí, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Yo a veces que me veo fotos y yo estaba haciendo eso. Que estás quemando, vas que tú no te das cuenta. Cuando vas a quemar, yo por lo menos me pasa a mí, yo creo que a Chiquitina me pasa igual. Ahora con esto de las putas máquinas, ordenadores y todas estas mierdas, pues es un poco acojonador, ¿no? Porque al final sí, se mejora el espectáculo, porque sí, pero lo mejor el espectáculo, no, se mejora la seguridad para todos, no nos equivoquemos, esto no se puede, a ver, aquí hay mucho bajo tierra. Sí, que está claro que a mí me gusta mucho fotografiaros a vosotros, pero vosotros sois los que corréis el peligro. La pirotecnia es un oficio, pero no hace falta ser kamikaze, o sea, si podemos, hay un concejal de un pueblo de Madrid. Es muy gracioso el tío, yo pongo siempre, le tiro la máquina para atrás, él viene ahí con toda la corporación y tal, igual, y me dice, ¿por qué te pones tan lejos? Digo, que yo soy personal. Digo, mira, el calibre más grande es 125, la distancia del público son 65. Yo también soy público, ¿eh? A ver, ¿tú trabajas en esto? Porque trabajes tú, ¿qué te haces? ¿Ponerme una cada... ¿A boca cañón? No. Cada vez te pones más lejos, me dice. Haz usted si quiere, ¿sabes? O sea, que al final los ordenadores estos no se quitan, pero que te da el yuyu hasta que das el primer botón. Yo una vez doy al primer botón y sale, yo ya lo disfruto un poco, o sea, un poco. Voy disfrutándolo conforme va pasando, veo que la máquina no va dando problemas y tal y cual. Después yo, como también soy diseñador de la mayoría de los que hago, voy empezando a ver, hostia, pues esto que he diseñado ha quedado bien, o esto no ha quedado tan bien, o esto la próxima vez que lo haga lo voy a cambiar. Puedes disfrutar de lo que has diseñado y verlo. Pero que sí, que a ver, que las máquinas al final sí son necesarias. Hoy en día son necesarias. De hecho, el reglamento prohíbe ya disparar más. O sea que...
Siempre te dice que siempre y cuando no sea necesario. A ver, una mascleta que bueno, al final le pega fuego a la punta de la sola, ¿vale? Pero tampoco verá ya mucha gente como antes nos veía bajo de la mascleta y... Pocos, la verdad es que pocos. Sí, porque al final ya sí que es cierto que lo que hablábamos de la gente, que es una cosa muy importante, que es el que habéis dejado, el tema de la fabricación que ha dicho Víctor. No se fabrica porque no se quiere. Se fabrica porque no se puede. No hay mano de obra. Ese es el problema. Yo me hicieron una entrevista en la pandemia y lo primero que le dije al periodista, que además es un amigo mío, me dijo, porque era el tema que no hacíamos espectáculos, que lo que estaba haciendo daño al sector y tal cual, y dije, mira, el poder de una empresa estar sin disparar un año lo puede soportar quizás. Depende de la costilla que tenga. Lo malo de esto es que cuando esto pase, no hay gente. Porque la gente que estaba trabajando en esto se ha ido a trabajar a otra cosa. Porque no puede estar un año en un arte esperando. Casi dos, O casi dos. Entonces, la gente se fue. Chiquitino sabe que tiene compañeros, gente común que conocemos, a camioneros, a obreros, a no sé qué. Cuando pasó la pandemia, a ver, 30%, el 40% de la mano de obra que teníamos se había ido. Y es que esa ya no vuelve. No vuelve porque no quieren trabajar un sábado a las 3 de la mañana. Se han acostumbrado. Entonces se han acostumbrado a trabajar de lunes a viernes. Eso es otro de los motivos que cuando me decían lo de las fallas, Sí. hoy en día no tenemos personal para No hay Sí, gente, eso también, no eso, hay eso también es verdad. no hay gente. Eso es verdad también. Hay. Pero no las sobre, fallas. sobre todo cualificado. Eso sí. Bueno, eso ya no te lo pido. Eso ya no te lo pido, porque hoy estaba justamente hablando hoy estaba con mi jefe reunido, y hoy, pues, es que ya lo de calificar, Chiquitino sabe, la mayoría de las fábricas de aquí 10 años, la gente pirotécnica de verdad que sabe el oficio, que sabe atar, que sabe hacer una carcasa desde el principio, que sabe hacer una carcasa de esta, de la otra, ya no hay. Ya no hay, y esa gente no le ha pasado la información a los que vienen detrás. ¿Por qué? Porque como ya no se fabrican, que se traen de fuera, eso se está perdiendo. Eso se está diluyendo así como azucarillo en el agua, ¿sabes? Toda esa sabiduría. Tres quedamos. Y entonces, Cuidarnos. esto, A lo mejor tendréis que montar una escuela. la gente lo quiere. Ahí, para ser pirotécnico, hoy en día, ¿qué hace falta? Estás loco. Tenés mucha cara. Sí, me lo creo, pero Toma. a nivel de estudios... Nada. LCD. Mínimo. Claro, pero por ejemplo, sí que hay un módulo FP de DJ, pero que había. O sea, no sé si... Se está pretendiendo hacer algo de Lo eso. técnico es ir a un taller a aprender desde que... Se está pretendiendo a través de la asociación, sé que está, porque yo digo, voy a algunas reuniones y en algunas lo han comentado. Está intentando hacer a través de la COE, preparar un tipo de grado o no sé qué. Pero que se va a Yo tomar creo- nada y no va a Pero, no, de la COE, no de comisión sobre la COE. Yo pienso que si se hace algún tipo de grado o de curso de enseñanza de pirotécnico, yo creo que habría gente que lo haría. No te creas, Hay gente para. La juventud Igual que hay, lo hay para artistas falleros. De todas maneras, pero no te hablo ya de... ¿Cómo? Es Perdona. lo mismo que para artistas falleros. Pregúntale a los artistas feros cómo estás. Sí, está claro, pero si es que realmente No está hay todo- tampoco, no hay tampoco, Sí, pero hay De todas una maneras, escuela de enseñanza, me Escucha, refiero. Pero no tampoco es hay. no es una cosa de ahora, porque cuando yo por ejemplo empecé en la pirotecnia, es que jóvenes tampoco han habido. Está Luisito, estoy yo, No te creas mucho. no hay... Te hablo de... Nos vamos 30 años atrás, casi, yo voy a casi En 30 años. el Mediterráneo hay muchísima gente joven. Sí, pero muchísima. Sí, todos jóvenes. Pero bueno, pero me refiero, una empresa muy pequeñita, me refiero también que no. que No, no es lo mismo pero que- hay veces que vamos y hay 40 tíos ahí. y hay mucha gente externa también que Sí, todo claro. quiere montar. Bueno, pero toda esa gente externa que tú dices, esa gente puede aprender el oficio. Luego, el si oficio quiere. en cuanto se pone un poquito turbio, tú lo sabes. Eso es otra cosa, claro. Y cuando vienen maldadas- Es que hay que tener coraje Cuando para ser vienen maldadas, pirotécnico. no. A mí me gusta mucho la pirotecnia y yo, la verdad, yo nunca sería pirotécnico. Pues tú ya te has contestado. Pero DJ sí, ¿cómo te gustan los Hombre, bares? claro. Pero tú ya- ¿Cómo te gustan los Pero bares? no sería pirotécnico, ¿por qué? Pues porque no, porque a mí me gusta otro enfoque de la pirotecnia. El problema de que comentaba Víctor, que Víctor además que es es de Goya, que es un aficionado, o sea, le gusta, él es un enamorado de la pirotecnia valenciana, yo no entiendo. ¿Y por qué se está perdiendo? Pues, si no se está perdiendo por otra cosa, es porque no hay mano de obra y no ha habido traspaso de conocimientos.
No ha habido traspaso de conocimientos. En la mayoría de las empresas de hoy, el 90% no saben hacer una atadura. No te voy a llevar más lejos en mi empresa, que son, bueno, que nosotros somos baturros. En mi empresa están con bridas. Sí, lo he visto. ¿Tú lo has visto? Sí, incluso con grapas. Con grapas. Y con grapas. Se ha perdido, por ejemplo, yo por ejemplo vengo de la pirotecnia antigua, que lo he dicho, que tengo la suerte de conocer la antigua y la moderna. A veces muchas cosas de la moderna pues te acoplas porque tienes que acoplar, la ves más económicamente también sale más, no lo mismo atar que grapar, por ejemplo. Hoy en día se grapa mucho al estopinar. Fíjate que el antiguo, yo veía yo Gori, que estaba Dale al micrófono. en una madera y estaba sentado. Hazle boste. Estaba sentado en una madera y ahí delante tenía dos bobinas de hilo y los truenes del 5 cogía los hilos y le daba la vuelta a los hilos. Antes iba con hilo. Antes la llevaban, los torres de la visión 5 iban encordados. Claro, era papel y cartón. No había plástico. Claro, pero es una pirotecnia mucho más antigua. Claro, antiguo, tanto yo entré a trabajar. Y esas carcasas las hacía exactamente igual, con hilo. Claro. Con hilo, todo. No haréis tantas entonces, ¿no? La producción era alta. Al hilo también de lo que decías de no haber gente, el tema de que la normativa, que esté controlado todo, evidentemente por seguridad. Antes, yo, por ejemplo, donde vivía en el barrio antes, que vivía al lado de la fe antigua, yo tenía a mi vecino que venía el camión de la pirotecnia y él ayudaba a montar la mascleta y a veces se quedaba él solo con la mascleta. Y bueno, eso, antiguamente cualquier fallero le dejabas la bengala y le decías, ahí tienes la mascleta. ¿Pero eso era bueno o era malo? Por eso digo que... En todas las fallas había un pirotécnico. Pues es malo, es como si a mí me dejas al frente de, yo qué sé, de una obra. Claro. Lo más normal es que él se vaya al suelo. Pero es lo mismo, a ver. Hace 7 o 8 días fui yo a hablar con Vicente, el turista, mi jefe, para traer material de esto, de carcasa. Fui a Turista, estuve hablando con él. Y voy a su casa y dice, Martínez, dice, ¿qué pasa? Digo, pues vengo a que tu hijo, si me puede dejar unos cañones, y me puede dejar unos cañones para hacer, ¿cómo vamos a hacer? Dice, sí, vente el martes y te lo daré. Entonces me llamaron aquí y dijeron que había venido con Gori y Gori nos había dejado eso. ¿Tú sabes lo que me dijo el señor Vicente Cervera? Lo que me dijo. Dice, Martínez, hoy no hay pirotécnicos. Hoy no hay pirotécnicos. No tienen cojones hoy, más que saben disparar solamente con cajas. Solamente con cajas. Que se pongan debajo como nos poníamos nosotros debajo antiguamente. Dice, hoy no hay pirotécnicos, tienen miedo. Eso me dijo Vicente Cervera. ¿Y qué es lo que pasa cuando se para un castillo disparado con eléctrico? Yo he disparado toda mi vida a mano. ¿A dónde vas con el minado? No, voy a minado, sí. No, A todo. Hoy va, pum. Cuando era con cable, con la máquina aquella, sí. Yo quemaba. Yo con esa máquina. Esa es la vuestra. Tengo una anécdota muy buena. Esa en la primera línea, en una línea del FOC, la primera segunda línea se fue a tomar por culo. ¿Y sabes cómo la quemamos? La línea del FOC. Tenemos una furgoneta de tránsito. Abrimos la arrancamos, la abrimos la ESO y que el pobre loco, se falleció pobre. Le pegó fuego a un volcán, tronó el volcán, eso me acuerdo de todavía. Tronó el volcán en el suelo y el rabasón del volcán le arrancó medio talón. Así pero vamos. Y él quemó el castillo, ¿eh? Lo dijo al final. Al final que se dijo, ¿crees que me ha pegado algo? Le faltaba medio talón, ¿sabes? Madre mía. Bueno, oye, nada, sí, vamos... Bueno, ahora digo una cosa. Yo la primera mascleta que hice yo con el señor de Roble Juan fue en la plaza del ayuntamiento, en Falla, que antes de la Falla del ayuntamiento, el ayuntamiento estaba en alto. Antiguamente estaba en alto. Ya que entró Chope primera. Estaba en alto. Ahí hacíamos la primera mascleta, el señor Gregorio y yo. Y abajo eran todos váteres, que había más maricones que maricones. Papi, no digas eso se talla, eso se queda. Eso no se puede ver. Bueno, nada, de verdad, muchas gracias. Sois la hostia. Vendré a presentar mi libro aquí.
Vamos a dar un pequeño detallito, a ver, por haber venido, pues eso, haber colaborado con nosotros al salón. ¿No? Pepe Martínez Oliva, Antonio Chiquitín, Huiso. Muchas gracias a los tres, de verdad, por haber colaborado en esta exposición y estamos más que pagados. Muy bien. Sí. ¿Fotito? ¿Ah, foto también? Venga, foto, ¿no? Qué bonito todo. Y me parece que no pasa nada. Vale, ya, sale. ¿Vale? Perfecto. Pues ahora me voy que yo tengo una reunión en una falla, ¿sabes? Vale, pues. Gracias a todos.